Tenemos los portones más rápidos del mercado, abriendo hasta 50 metros por minuto. La maniobra denominada vuelta en fuga es una maniobra que se realiza en retroceso. Hoy día la aplicación te entrega mucho más beneficios, darle seguimiento, darle alerta y tiene múltiples funciones como el corte de distancia directamente por la aplicación. Tonka Amaro, desde enero hasta septiembre se registraron más de 4.000 robos a vehículos. Si bien esa cifra ha bajado, han sido cada vez más violentos. El último ocurrió en la comuna de Quilicura, donde una pareja de mujeres logró frustrar un asalto, pero ¿sabe qué le ayudó? Justamente una lámina de vidrio antiportonazos. Hay más medidas, las vemos en la siguiente nota. Disparó al aire, me apuntó. Yo no, en ese momento no le tuve miedo, uno le da mucha rabia. Entonces actúa por rabia y no por razón. Estábamos en la camioneta arriba, mi señora de atrás estaba amarrando al niño de 4 años y fue en ese momento cuando 3 tipos aparecen por mi lado, me apuntan 3 pistolas y apuntan a mi señora por el lado de acá. Mi señora se pone a gritar, estaba desesperada y le pide por favor deja sacar a mi hijo que está amarrado y tiene 4 años. Son las últimas víctimas de uno de los delitos que más trauma deja en quienes deben pasar por este violento hecho. Hablamos de portonazo y encerrona, que en cosas de minutos pueden arrebatarle la vida a conductores que a veces no están dispuestos a entregar su vehículo. Esta mujer la noche del lunes conducía su vehículo por las calles África con Rigoberto Jara en Quilicura cuando 3 desconocidos la intimidaron con un arma de fuego. En una arriesgada maniobra, la conductora logró huir de los asaltantes, frustrando el asalto. Una historia que no contará 2 veces. Intenta como subirse al auto para intentar abrirlo y la... Sí, estábamos todos asustados cuando una de las personas dijo, no, tienen pistola, así que todos adentro refugiados. En esta imagen, esta conductora también logró frustrar el robo luego que este automóvil blanco a bordo de 5 sujetos intentaran robar su vehículo en la comuna de La Florida. En una maniobra rápida, ella parte en el momento que la encañonan. Como siempre, las venían siguiendo. Se sintió la frenada brusca porque ellas lograron escapar. Inicia su marcha colisionando el automóvil gris en la parte delantera derecha, huyendo del lugar, llegando hasta la 36 Comisaría de La Florida, en donde deja la denuncia por robo con intimidación frustrado de su vehículo. Prevenir este tipo de delitos tomando medidas de autocuidado a veces no basta. Es por eso que a continuación le presentamos algunas alternativas efectivas que pueden ayudarlo. Este es un método por el que están optando cientos de chilenos, un portón que cierra 5 veces más rápido que uno convencional y que no requiere de mucha tecnología para su instalación. Su valor bordea los 900.000 pesos. Preocupamos de que cada persona cuando llegue a su hogar tenga la mayor seguridad posible, que disminuir al máximo sus segundos en la espera de que abra el portón y con eso evitar el asalto o el robo, digamos, en la entrada a sus hogares. Para eso tenemos los portones más rápidos del mercado, abriendo hasta 50 metros por minuto, que nos permiten tener una apertura en 4 segundos de un portón y poder ingresar a la casa. La gracia de este portón es que se puede abrir a media cuadra antes de llegar a la casa, lo que permite que usted no tenga que detener su vehículo en el portón, una instancia que muchas veces es aprovechada por los delincuentes.
estas maniobras son antiportonazos y encerronas que podrían salvarlo ante un hecho de este tipo, pero que no cualquiera las pueden realizar. Se requieren de clases especializadas dictadas por expertos en la materia. Existen 3 salidas rápidas. La maniobra denominada vuelta en fuga es una maniobra que se realiza en retroceso a una velocidad aproximadamente entre 30 a 40 km por hora. La maniobra denominada slalom o de esquiva es una maniobra que realiza el alumno pasando una serie de conos en zigzag. En nuestra academia, los alumnos quedan preparados para poder actuar ante este tipo de delito tan violento en el antes, en el durante y en el después. De 2 a 3 semanas de clases, usted podría estar en condiciones de realizar estas maniobras. Claro que antes debe sortear algunos exámenes y pasar los filtros de la academia que enseña estas técnicas. Todos los alumnos pasan por un proceso de selección. Sus antecedentes son chequeados rigurosamente. En una era de hiperconectividad, ahora la ciudad está en tus manos. Pero también existen aplicaciones que pueden ayudarlo, como www.waycity.cl, una aplicación que se instala en su celular y donde se puede cortar el combustible de su vehículo si es víctima de robo. Pero también lo puede recuperar, ya que cuenta con un sistema de GPS para rastrear su vehículo. La aplicación se puede ocupar incluso si a usted le roban el celular. Hoy día la aplicación te entrega mucho más beneficios, darle seguimiento, darle alerta y tiene múltiples funciones como el corte de distancia directamente por la aplicación. Y luego también nosotros tenemos una central 7x24, la cual está conectada con todo este mundo de las alertas comunitarias. Formas que pueden ayudar a enfrentar uno de los delitos que por ahora está de moda y se comete en cosa de segundos, y no solo en las calles, sino también en autopistas, especialmente en horarios de poca luminosidad. Ahí está el trabajo de nuestra periodista Marilyn Pérez. Portonazos, encerronas, ¿qué hacer? Bueno, tenemos un dato, tenemos información interesante y clara que ya nos va a entregar Amaro, que está fuera del canal. Pero antes, saludar al prefecto en retiro, Héctor Arenas, que nos acompaña. Héctor, para que usted también combine su expertise, los datos, la información que pueda entregar a cómo un ciudadano común y corriente podría llegar a resolver esto con la menor, las posibilidades de consecuencias para la persona que va conduciendo, el resto, y también de las personas que están conduciendo también, y si es que tiene algún familiar o amigo dentro del auto. Amaro está en las afueras del canal y nos va a contar de esto, de una novedad que podría ayudar a muchos a sentirse más seguros en su trayecto. Absolutamente, Tonka, absolutamente, porque claro, la recomendación enérgica y mayúscula es cuando te asaltan no resistir, no ofrecer ningún tipo, ¿verdad?, de resistencia, confrontación. Pero eso no equivale a la resignación. Para hablar de ello estamos con Enrico Feliu de Ivan Drive, que nos va a hablar de las muchas alternativas que hay en el mercado, pero precisamente de Ivan Drive. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo vamos a recrear en el momento de un asalto. ¿Cómo opera este sistema que además pasa indetectado para aquellos los delincuentes que quieren tu automóvil? Sí. Enrique. Bueno, hola Amaro, gracias. Ivan Drive es un sistema de seguridad antiportonazos y encerrona, que lo que hace es que una vez que yo activo o le aviso a Ivan Drive que estoy en una situación de peligro o de asalto, Ivan Drive es capaz de tomar control del auto y de hablarle a los delincuentes, les habla, y combinarlos a detenerse a los 2 minutos, deteniendo finalmente el vehículo y pudiéndolo recuperar. Es muy importante lo que tú dijiste. Por ningún motivo poner resistencia. El otro día vimos un señor ahí que tuvieron que tironearlo mucho. La verdad que el riesgo es altísimo. Y si yo sé que tengo un sistema de seguridad con el cual voy a recuperar mi auto en un par de minutos, la verdad que no tiene ningún sentido dificultad en entregarlo. Pero vamos por partes, porque claro, hablas de que tienes una alarma que le notifica mensajes a los delincuentes. Pero lo primero, este sistema corta el combustible, corta la electricidad. ¿Qué es lo que hace? A mí me asaltan y lo primero que ocurre es que me van a sustraer lo posible. Entre ellas, las cosas, ¿verdad? El celular. Exactamente. Cuando uno lo asaltan, lo primero que uno va a hacer es que va a sacarse el cinturón de seguridad y bajarse el auto. Yo en ese minuto, a través de un botón SOS dentro del auto mecánico, que no depende del celular, ni de internet, ni de nada, lo puedo activar. Activo el sistema Ivan Drive. En ese minuto me bajo, entrego el reloj, la billetera, el celular, todo. El sistema ya está activado, ya está avisado de que estamos en una situación de peligro,
y va a comenzar el protocolo y que finalmente va a detener el auto. Como te digo, y en ese protocolo es que tienes los mensajes que alertan también a los propios delincuentes. El protocolo parte diciéndole al delincuente: usted no está autorizado para manejar este auto, deténgase, las autoridades vienen en camino, deténgase, y el auto ahí se para. ¿Okay? Y después el auto yo lo voy a echar a andar, no va a partir. Probablemente el delincuente va a tardar 1 o 2 veces y va a dejar el auto botado a una distancia lo suficientemente lejos como para que el delincuente no tome represalias contra mí. ¿Por qué no graficamos eso? Porque tenemos imágenes y en tanto preguntas, Tonka, justamente poder graficarla con la imagen que nosotros grabamos más temprano en la mañana. Sí, lo estamos viendo, Amaro. De hecho, la grabación, pero, o sea, para preguntarle a Enrique, el auto está monitoreado casi satelitalmente, saben hacia dónde se dirige, todo el trayecto que realiza cuando lo toman los delincuentes. Y esa voz aparece de los parlantes, no importa que la radio esté apagada, igualmente el sistema le va a hablar a los delincuentes que están dentro del auto, y si podríamos llegar a escucharlo clarito, a ver cómo funciona. Sí, así es, Tonka. El auto le va a hablar a los delincuentes no a través del parlante del auto. Nosotros no intervenimos. Los sistemas del auto son todos sistemas paralelos al auto. Y de esa forma el delincuente primero le va a parecer una cosa extraña que un auto le esté hablando, y por lo tanto cuando este auto se detenga, lo primero que va a hacer es bajarse y dejar el auto. ¿Hagamos la prueba? Hagamos la prueba. Sí, sí. Yo tendría que estar en el asiento del piloto. Sí. Vamos a ello. Vamos, porque estamos todos con la interrogante, ¿cómo funciona el sistema? Al interior del vehículo no vamos a mostrar dónde está ese botón que se activa, pero de acuerdo, dale. Espera, sostento el micrófono. Perfecto, ahí. Y esto es demasiado, yo tengo un Jeep, esto es demasiado sofisticado para mí, así es que hazlo andar tú. Tiene los botoncitos, ahí está, perfecto. Ahí el auto está andando. Yo ando en un Jeep convencional, tú lo conoces, creo, de hecho, sí. Ahí está andando, perfecto, muy bien. Recuerde usar su cinturón de seguridad. Eso lo hace solamente para que tú sepas que el sistema está muy bien, activo. y ando con el cinturón de seguridad. Entonces, típicamente, ¿qué es lo que ocurre? Me hacen la encerrona, te hacen la encerrona. Si yo te apunto con una pistola acá, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Primero, manos arriba, mostrar efectivamente que hay un elemento de resignación. Inmediatamente voy a desabrochar mi cinturón de seguridad para salir, y eso es lo que voy a hacer en una actitud absoluta de entrega. Siga avisándole, me voy a bajar. Pero tranquilo. Yo en ese momento, ojo, si te entiendo bien, ya he activado ya está activado el sistema de seguridad. Perfecto. Ya está activado. Y entonces, ojo, que si no me roban el celular, también tengo como activar aquello a través del celular. Lo más probable en todo caso es que me lo sustraigan. Y si me lo quitan, tengo otros celulares también que podría activar. Correcto. Ivan Drive tiene 2 usuarios secundarios. Muy bien. En caso de que yo por alguna razón se me olvidó apretar el botón, me robaron el celular, cuando siempre hay un portonazo con pistola, se acerca gente, tú a alguna de esas personas le pides el celular, llamas a tu contacto de emergencia y él te activa el sistema. Perfecto. ¿Okay? Entra tú, activa justamente ese botón para saber también cuánto se demora y cuánto puede avanzar el automóvil. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y activo el sistema. Ahí te vas a poner el cinturón tú y el sistema ya está activado. ¿Ok? Ya. El sistema ya está activado. Ahora, supuestamente el delincuente se subió y va arrancando. Hay sistemas de seguridad como el que nos tocó ver hace unos días atrás con esta mujer que activó el sistema, que lo activó por el celular. Primero tuvo mucha suerte porque no le robaron el celular, cosa que normalmente pasa, que te roban el celular. Y segundo, la inteligencia de Ivan Drive está en que detiene el auto si es que el auto va bajo 40 km/h de velocidad. Si va sobre 40 km/h de velocidad, va a esperar a que tú llegues a la primera luz roja, semáforo, disco pare. Y en ese minuto lo va a detener porque... Ahí es donde combina la información satelital con, a su vez, también los resguardos de seguridad que se debe hacia cualquier tipo de conducción. Eso es muy importante porque en el fondo si el auto lo para cuando va, por ejemplo, a 100 km/h, ¿ok? Y yo paro el auto ahí, probablemente lo que va a pasar es que vaya a causar un accidente y el responsable en un accidente siempre es... Ahí estamos escuchando. Usted no está con el parlante. ¿De nuevo? Usted no está autorizado para... El motor ha sido bloqueado. El motor ha sido bloqueado. ¿Alcanzas a escuchar, verdad, Tonka? Un poquito bajo. Las autoridades vienen en camino. Retírese del vehículo. Y si yo echo a andar el auto ahora... ¿Ya?
Ya no funciona. Claro. Eléctricamente no funciona. No separen la bomba de combustible porque... Retírese el vehículo. Porque la bomba de combustible normalmente genera esa parada como a tirones que puede dañar una caja de cambios, puede hacerle algún daño al auto. Aquí te cortan la chapa y el auto se paró. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué justamente estos automóviles de alta gama, que son los más vulnerables, por qué estos no traen este sistema incorporado desde ya? Porque el tema de los portonazos... Es el momento en que lo compras, quiero decir. Sí. Bueno, nosotros estamos hoy día en conversaciones con varias marcas para poder hacer eso. El auto de fábrica no lo trae porque el problema de los portonazos y la encerrona es más un problema de no mundial, sino que más de países subdesarrollados de alguna forma. Pero hoy día estamos en conversaciones, como digo, con varias marcas y es muy probable que esto lo podamos empezar a instalar desde el origen, si es que el cliente así lo desea. ¿Y qué precio tiene? 249.000 pesos vale el sistema. ¿Y qué respaldo hay, si alguno? El respaldo, nosotros tenemos garantía por siempre, porque nuestro interés es que la gente siga con el sistema y siga usándolo permanentemente, por lo tanto la garantía formalmente es de 1 año, pero si alguien tiene algún problema se lo vamos a cambiar sin ningún costo para el cliente. Ahora, cuando yo llego al auto y está bloqueado, yo supuestamente en mi GPS voy a ver dónde está el auto en este minuto, ¿te fijas? Y me voy a acercar caminando al auto. En el mapa, lo voy a mirar, que está ahí, me acerco al auto. Le queremos mostrar además la imagen en la que en el GPS tú tienes perfectamente en esta aplicación y tienes ahí el automóvil y está perfectamente bien situado, sabe dónde está emplazado. Enrique, sí, me gustaría complementar lo que ustedes están diciendo con ese mapa también. De donde me asaltaron, yo puedo caminar, es un walking distance, digamos, lo veo acá, camino. Voy a ver que mi auto está con el protocolo de seguridad activado, o sea, está en rojo. Lo voy a desbloquear con mi PIN de 4 dígitos. Y ahí el auto se va a desbloquear, van a pasar 1 o 2 minutos, se desbloquea, lo hago andar, me voy a mi casa y vuelvo. Enrique, ¿cuánto es lo máximo que avanza el vehículo? ¿Serán unos 500 metros? ¿Cuánto? Yo creo que un poco más, son un par de cuadras. Normalmente cuando ellos arrancan... Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Protocolo de seguridad Ivan Drive terminado. Mira, y ahora otro mensaje más. Amaro, es que... Te voy a decir todo en orden. Mira. Todo en orden. Ya puedes usar tu vehículo. Todo en orden, ya puedes disfrutar de tu vehículo. ¿Te fijas? Entonces lo desbloqueé, me subo. Entonces, ¿cuál es un poco la promesa? Usted sale de su casa en su auto. Si tiene un portonazo, tranquila, entregue el auto a Ivan Drive, lo va a recuperar para usted a los pocos metros. Y si yo echo a andar ahora, me vuelvo a mi casa. Inmediatamente. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, es al yo saber que tengo un sistema que me protege y con el cual yo puedo recuperar mi auto y que no depende necesariamente de mi celular, aunque se lo roben, lo hago igual. Yo entrego mi auto tranquilo. O sea, yo nunca voy a poner resistencia, me voy a bajar. ¿Saben qué más? Llévate el auto, llévate el celular, el reloj, llévate todo. Porque yo sé que mi auto va a quedar un poquito más allá botado. Me subo, lo desbloqueo con el PIN de 4 dígitos, lo echo a andar, me voy y se acabó el problema. Tonka, ¿tú tenías una pregunta? Para Héctor Arenas, que quiere también complementar con lo que él conoce después de tantos años trabajando en la PDI. ¿Qué pasa con los delincuentes cuando se sorprenden con este tipo cortacorriente, con esta voz que aparece en los parlantes que le está indicando de una manera sorpresiva que tienen que dejar el auto y que finalmente el auto ya no va a seguir andando? Héctor, ¿qué le parece a usted este sistema y si funciona a la hora de sorprender al delincuente? Sí, bueno, se supone que tendría que estar como disuasivo para que no se llevaran el vehículo. El problema se produce aquí, más que aquí estamos pensando en el vehículo, pero el problema está principalmente, por ejemplo, cuando van niños en el interior del vehículo. ¿Cómo actúa el principal problema? Se genera justamente en el momento en que ocurre el delito, cuando ocurre el robo con intimidación utilizando armas. Por ejemplo, una mamá que va con sus hijos y los lleva en una silla atrás. Entonces,
más allá, o sea, recuperar el vehículo está bien, o sea, un bien le habrá costado mucho, pero hay que entender la situación principal que se produce por el riesgo que corren las víctimas al momento del abordaje. Independiente que el auto tenga o no tenga un sistema de seguridad, eso no va a evitar a lo mejor una mala reacción de los delincuentes, en el sentido de que le pueden disparar a la persona que va conduciendo. Ahí, Héctor, estás hablando básicamente de las otras alternativas que hay en el mercado, que también son óptimas y son buenas a considerar, que es desde el blindaje, que es carísimo y la verdad es que no es asequible para muchas personas, la mayoría, y por otro lado las láminas, de lo cual se ha hablado bastante, ¿verdad, Héctor? Sí, pero vuelvo a insistir, aquí mira, lo principal es tratar de prevenir. Las personas tienen que ir atentas al momento que van conduciendo. Muchas personas van hablando por celular, escuchando música, van preocupados de esa mecánica. No están pendientes de lo que ocurre alrededor. Muchos de estos hechos se podrían evitar si las personas pusieran atención en el espejo retrovisor, en los laterales, estuvieran viendo qué es lo que está ocurriendo en su alrededor. Pero Héctor, disculpe, hay salidas donde ellos saben perfectamente cómo cerrarte el paso, no hay posibilidad de arrancar ni para adelante ni para atrás, y también ya incluso salir hacia atrás con marcha atrás, como lo decía la nota y como lo han hecho otras personas, también es un riesgo. Entiendo que uno tiene que estar atento, pero es como cuando nos decían, cuidado con los portonazos, de 2 vueltas a la cuadra para ver si no hay nadie y usted entra a su casa. Entiendo que todos tenemos que estar atentos, pero no es traspasarle toda la responsabilidad al ciudadano, Héctor. Sí, bueno, cierto lo que tú señalas, y te encuentro toda la razón. No debiese ocurrir, este delito no debiese hacer en Chile, y debiéramos tener los mecanismos necesarios para evitar que se produjeran cada vez más. Claro. Contrario, pero vuelvo a insistir en el punto. El principal aquí, lo que siempre hay que preservar es la vida. Las cosas materiales siempre se pueden recuperar de alguna manera. La vida es algo por lo que tenemos que luchar siempre. Hay que entender que cuando el sujeto que te está asaltando él tiene una falsa sensación de seguridad porque tiene un arma. Pero evidentemente el riesgo que existe, él tiene tanto miedo como tú, de lo que cuando él está actuando, él también siente miedo, y ese miedo que él siente con esta falsa sensación de seguridad lo puede llevar a dispararte sin ningún motivo prácticamente. Bueno, ¿qué ventajas tiene también Ivan Drive con respecto a otras alternativas? De eso vamos a hablar, pero tenemos más, ¿verdad, Tonka? Tenemos una nota justamente del departamento de prensa del canal, Encerrona frustrada. Las protagonistas, 2 mujeres. Miren, por favor. Ella venía llegando y el auto como que se puso al lado, como que la venían siguiendo. Intentaron como, le golpeaban el vidrio, por lo que se veía estaban con un arma. 2 de los delincuentes golpean incansablemente las ventanas del auto, pero estas no se rompen, y provoca la desesperación de los asaltantes. Intenta como subirse al auto para intentar abrirlo y Sí. El delincuente lo intenta todo, pero no logra abrir el auto en medio de decenas de vecinos que vieron lo ocurrido aterrados. Claro, el miedo que da porque andan armados. Sí, ese es el miedo. Estábamos todos asustados cuando una de las personas dijo, no, tienen pistola, así que todos adentro refugiados. Las 2 mujeres a bordo del auto lograron escapar. Las láminas de seguridad en las ventanas les dieron el tiempo para poder maniobrar y huir. Un sistema de protección no solo para evitar el robo, también para resguardar a quienes van al interior del auto. Este caso ocurrió en Huechuraba la semana pasada. El conductor resultó gravemente lesionado debido a los vidrios que salieron cuando el delincuente reventó la ventana, que no tenía láminas de protección. Una pistola le golpea el vidrio fuerte y en los vidrios le saltaron a los ojos a la persona. ¿Resultó lesionado? Lesionado, está en la clínica. Este nivel de seguridad pueden brindar las láminas de protección, que no solo pueden evitar el robo, también que las personas en su interior resulten lesionadas por los vidrios. En las láminas de seguridad, como te digo, es importante que resista, y ahí según hay distintos espesores, y hay para todos los bolsillos también. Entonces ahí uno tiene que ver, nosotros siempre acá desde que lo que recomendamos es de que hay una lámina, ojalá
de 12 milésimas de espesor hacia arriba. Y eso puede garantizar que la ventana resista golpes tan fuertes como estos. Un nivel de seguridad que usted puede encontrar en distintas empresas desde los 120.000 pesos en adelante, dependiendo de la calidad y la cantidad de láminas. Otro sistema que también evitó el robo de un auto en Ñuñoa el fin de semana fue el inmovilizador, que la conductora pudo activar a distancia con su celular una vez que los delincuentes se llevan el auto. Para que en esta intersección acá en Irarrázaval el vehículo ya perdiera todo tipo de electricidad y queda detenido en este lugar. Distintos sistemas de seguridad que pueden ayudar en la protección de quienes van en el auto y hacer más difícil la tarea para los delincuentes. Ahí vemos la nota y ese protector, lo decía Amaro, el protector que puede ayudar, pensando en el portonazo, de la encerrona del otro día, cuando un joven tiene una herida ocular justamente porque en Huechuraba recibió un impacto en su vidrio, ¿verdad?, en el costado, y terminó con una herida grave en el ojo, Amaro. ¿Qué tan importante es sellar? ¿Qué precio tiene, por ejemplo, sellar todos los vidrios del auto? Bueno, de eso hablábamos, hay distintas alternativas y lo comentábamos con Enrique también, porque, a ver, toda prevención es buena, pero efectivamente las láminas te pueden aportar también una falsa sensación de seguridad. Cuéntanos de ello. Sí, mira, el problema es que hoy día los portonazos son con pistola. Al principio, incluso a mi señora le hicieron un portonazo con alicate, o con destornillador, eso ya se acabó. Por lo tanto, alguien que tenga láminas de seguridad difícilmente debiera creer que por eso está seguro y puede poner resistencia. O sea, hoy día un balazo es capaz de pasar a través de una lámina de seguridad y es capaz de pasar como mantequilla a través de una puerta. Por lo tanto, la lámina de seguridad no debiera hacerme a mí sentirme seguro ni decir voy a poner resistencia o no me voy a bajar. Claro, es complementario. Cuando hay arma de fuego, efectivamente la lámina no te funciona. Es una prevención que no hay que descartarla de lleno, es útil, recalcamos, toda prevención es buena, pero un proyectil te traspasa fácilmente también incluso, ¿verdad?, las otras superficies del vehículo. ¿Cuál otra recomendación? Yo diría que aquí la recomendación primero es no poner resistencia, y segundo, creemos que es muy importante tener como un plan mental. O sea, ponerse en la situación de que hoy día cuando uno, es muy importante lo que decía recién en cámara este señor, es muy importante entender que hoy día cuando uno sale a la calle, el portonazo es parte de lo que puede pasar. Y por lo tanto yo no puedo manejar como antes, pensando en Júpiter, hablando por teléfono, tengo que ver quién viene adelante, quién viene atrás, tengo un auto atrás que tiene patente o no tiene patente, si no tiene patente, oye, ¿cuánta gente viene arriba? Hay más de 2, 3 personas sin patente, peligroso, puede haber algo, voy a entrar a una autopista concesionada, me adelantan a última hora. Todas esas son señales de que algo puede pasar. Por lo tanto, yo tengo que estar manejando siempre muy atento a las condiciones del tránsito. Sumar a Héctor, el hecho de conversarlo en familia, obviamente que nunca se va a igualar a vivir la situación realmente, Héctor. Porque me acuerdo un caso en Huechuraba de una mamá que lo conversó con sus hijas y justamente luego le tocó un portonazo y habían conversado cómo salir del auto, por el lado que tenían que salir, también guardar silencio y calma dentro de las posibilidades, Héctor. Porque equivocarse en la actitud te puede costar caro, te puede costar la vida. El hecho de ensayarlo mentalmente, como lo dice Enrique, podría ayudar a que nos calmemos, nos centremos y tratemos de evitar el peligro, ¿no? Exacto, mira, lo primero es pensar la vida, lo primero, siempre, la vida. Las cosas materiales, segundo plano. Se pueden recuperar, uno puede contratar un seguro, puede contratar el mismo servicio que está ahí entregando el señor de iVanDrive, por ejemplo. Perfecto, pero como él mismo señaló y de alguna manera ratificó en parte lo que yo señalé, aquí hay que tener una actitud preventiva frente a esto, porque el delincuente, generalmente los que están cometiendo este tipo de delitos son menores, son niños, son jóvenes que no se van detenidos, les da exactamente lo mismo. Por el rango etario que tienen, ellos son altamente agresivos y violentos, más encima que la justicia los deja libres y vuelven a cometer este delito una y mil veces. Ahora, cuando te ocurre el momento en que las personas te bloquean, aparecen con armas de fuego, tu acción inmediata debiera ser
levantar las manos, no efectuar movimientos bruscos, por ejemplo, que hagan pensar a los delincuentes de que tú vas a ejercer alguna acción en contra de ellos, vas a actuar violentamente. Si es necesario, tírate de rodillas al suelo y entrégate. Explícale siempre que tienes un niño dentro en el interior del vehículo, porque ellos están en un momento total de irracionalidad donde lo único que quieren es obtener el objetivo de la acción que están efectuando. Y ahí comunicarse con la parte emocional o afectiva cuesta bastante de una persona que está cometiendo este tipo de delitos. Es la palabra clave. ¿Ah? Sumisión es la palabra clave, y manifestarla a través de las palabras y a través de todo tipo de gestualidad que tú hagas, donde inmediatamente tienes movimientos lentos, te entregas, te resignas, pero efectivamente después el delincuente quizá no sepa que tienes resguardos como los que estamos conversando esta mañana. Perfecto. Efectivamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hablarle al delincuente, o sea, tener un plan mental de hablarle, oye, tranquilo, me voy a sacar, no sorprenderlo, porque si yo lo sorprendo se puede asustar y me puede disparar. Tranquilo, voy a sacarme el cinturón, lo decía Tonka, es muy importante, tengo niños atrás, los voy a sacar, ojo, estoy sacando al primero, ponerlo a salvo en la vereda, lejos, si hay otro, volver a sacarlo, llévate todo, no te preocupes, déjame sacar a los niños, y irle diciendo de forma de no sorprenderlo y no ponerlo nervioso, que eso puede terminar en alguna cosa más grave. Si me permiten un alcance también, creo que es importante, dependiendo de la edad, y ahí debiéramos asesorarnos también mejor con algún psicólogo, pero también hablar esto en familia, cosa que también los niños entiendan de que si llega a pasar algo así, ese es el comportamiento también a seguir. Que no haya ningún asomo de histeria en el momento en el que uno sufre un asalto y una experiencia tan traumática. Conversarlo en familia también es importante. Muchas familias chilenas ya lo han hecho. Sí, mira, yo lo asocio esto mucho a lo que le pasa quizás a los pilotos de avión. Cuando hay una emergencia, el tipo está preparado, sabe lo que va a pasar, conoce su procedimiento, y ese procedimiento uno debe tener como un procedimiento en familia. Oye, esto nos puede pasar mañana, si nos va a pasar, vamos a hacer esto. 1, 2, 3, todos tranquilos, nos bajamos, 4, y tenemos una cierta preparación mental. Hay que ejercer ese ejercicio porque, como digo, es lamentable, pero estos delitos llegaron para quedarse. Un niño, por ejemplo, perdona Tonka, cualquier pasajero se aleje, particularmente si es menor, por ejemplo, se aleje lo más posible del vehículo en el momento en el que tienes el asalto, que actúe en lo posible con calma, pero además se aleje del vehículo, porque las maniobras también tienden a ser muy precipitadas y lo que quieres evitar también es efectos colaterales, un atropello, percances de esa índole. Hay el tema, perdón que les diga algo, cuando la mamá o los papás también tienen las sillitas y los niños están en sus sillas de atrás, eso demora un poco más sacar un niño, y sabemos que ha sido un problema porque el estrés es tan grande, el apuro para llevarse el auto también, y las mamás lo único que ruegan, por favor, déjame sacar a mi hijo, o sea, y eso tiene unos segundos más, y con los nervios, imagínate cuánto te puede demorar en sacar a tu hijo si te cuesta instalarlo y sacarlo. Normalmente, imagínate si te están apuntando con un arma. Le quería preguntar a Enrique, ¿contaste, Enrique, que tu mujer sufrió un portonazo? Sí, mi señora sufrió un portonazo hace muchos años atrás, cuando los portonazos estaban empezando. ¿Ya? Y en esa época eran con destornilladores. Claro. Estos eran unos niños chicos que le pusieron un destornillador en la ventana para tratar de bajarla porque ella tenía el auto bloqueado y cerrado. Forzaron el vidrio se quebró, pero tenía la lámina, por lo tanto el vidrio no se desintegró y al final se fueron. Pero eso era cuando partieron los portonazos, que eran, como te decía, con destornilladores. Hoy día son a punta de pistola. Y en ese sentido... Disculpen, tengo que interrumpirlo, solamente un paréntesis, vamos con información de último minuto desde el Congreso, vamos a escuchar entonces... Debe ser la acusación constitucional. Tal como lo dijimos, las causales de esta acusación constitucional son dos. Una, porque el presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación. A continuación voy a ir nombrando a cada uno de los diputados que van a ir firmando en la mesa que vamos a colocar ahí. De tal manera que, por favor, agradecería que quienes sacaron la mesa la vuelvan a poner en el lugar que corresponde. Estoy al aire. Pasa a firmar la diputada
Claudia Mix, del partido. Usted está viendo entonces esta acusación constitucional que presenta la oposición y la firma de cada uno de los diputados que la apoyan. Escuchamos la imagen, escuchamos y vemos esta imagen en vivo y en directo desde el Congreso. La primera en firmar la acusación diputado constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Félix González, el diputado del Partido Socialista, está haciendo la de ceremonia, presentando a los diputados que lentamente van a ir firmando este nivel acusatorio en una mesa aquí en el Pensador, a las afueras del hemiciclo. Félix González, Marcelo Díaz, del partido UNIR. La firma son 15 firmantes, se encuentran fuerzas de toda la oposición. Marcelo Díaz, Tomás Gil, ahora la Acción Humanista. van uno a uno estampando su firma en el documento. Fue bastante breve su referencia. Marcela Hernández, del Partido Radical. Y pasó inmediatamente a presentar a los firmantes que en estos momentos se está realizando. Escuchamos un poco. Emilia Mollado, del Partido Socialista. Catalina Pérez, de Revolución Democrática. Pablo Vidal, del Nuevo Trato. Si usted se está sumando a la sintonía, estamos viendo en vivo y en directo desde el Congreso la presentación de esta acusación constitucional contra el presidente de la República, dos causales, porque el presidente de la República ha infringido la Constitución en cuanto al principio de la probidad y del número 2, comprometer gravemente el honor de la nación. Y estamos viendo cómo firman entonces los diputados que amparan esta acusación. A continuación va el oficial a recibir la acusación constitucional. Aló, Tonka, ¿me escuchan? Sí, ¿con quién estamos? Perdón, no sabía. ¿Con quién estamos al aire? Hola, Tonka, sí, Eliana desde aquí del Eliana, Congreso. Gracias. Cuéntanos tú lo que está pasando. Tenemos la imagen, acompáñanos por favor con tu relato. Sí, mira, en este momento, tal como tú decías, acaban de terminar de firmar varios de estos diputados que están impulsando esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Lo hacen hoy día para que justamente en la sesión de sala que va a comenzar a las 10 de la mañana comience de inmediato la tramitación de este libelo acusatorio con el sorteo de la comisión revisora, es decir, la comisión que va a revisar la defensa que envía el presidente Sebastián Piñera por estos dos capítulos, por estas dos situaciones que se le acusan, que tal como decías tú, una de ellas tiene que ver con faltas graves a la probidad y la otra tiene que ver con poner en riesgo la honra de nuestro país, luego que salieran a la luz estos Pandora Papers, esta investigación periodística internacional en donde se cuestionan estas transacciones que habrían realizado sus hijos en paraísos fiscales. La importancia de que se realice hoy y por la cual también los diputados el día de ayer tomaron la decisión de apresurar esta acción es que la próxima semana es una semana distrital. Los parlamentarios se retiran a sus distritos a hacer trabajo territorial. Es por eso que, considerando que el objetivo de la oposición era que se tramitara esta acusación en la Cámara de Diputados antes de las elecciones de noviembre, es que se hacía urgente que se presentara hoy día a más tardar este libelo acusatorio, porque si no, lo tenían que hacer en la semana del 25 de octubre y en el eventual caso que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados y pase al Senado, la votación en el Senado pasaría para después de estas elecciones. Y eso también es lo que se cuestiona, se critica por parte del oficialismo, que en definitiva el fondo de esta acusación tiene que ver con fines más electorales que con lo que argumentan los parlamentarios de oposición que han dicho aquí también respecto a las situaciones que se le están cuestionando al presidente y con las que buscan también su destitución, porque recordemos que el fin de una acción como esta es destituir al presidente Sebastián Piñera. Escuchemos ahora al diputado Tomás Hirsch, que es uno de los firmantes. Completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad, con todos los antecedentes en la mano, hemos presentado esta acusación constitucional contra el presidente de la República por los gravísimos hechos que ha conocido todo el país. Es por lo mismo
que nosotros podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas, y no solo los votos de nuestras bancadas de la oposición. La verdad es que esperamos que el oficialismo, los diputados y diputadas del oficialismo, si estudian con seriedad y con responsabilidad todos los antecedentes que entregamos en esta acusación, deberían también ellos apoyarla, porque es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario, y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo, para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Importante lo que señala el diputado Tomás Hirsch respecto a los votos, porque si bien se espera que todas las bancadas de oposición aquí en la Cámara de Diputados se lo aprueben, se necesitan 78 diputados que voten a favor de esta acusación. En el Senado es diferente. En el Senado, para que esto se apruebe, requiere el quórum más alto que se establece aquí en el reglamento del Congreso, son 2/3, y por ende se necesitan varios diputados oficialistas que también la aprueben para que en definitiva se termine destituyendo al presidente, que es el fin de esta acusación. Escuchemos ahora al diputado Marcelo Díaz, que es otro de los firmantes de esta acción. Que tanto le gusta a la derecha citar, miran de manera muy precisa para saber si invertir o no. Que el presidente de la República esté siendo acusado constitucionalmente, pero especialmente que esté siendo investigado por el Ministerio Público por hechos reñidos con la ley, particularmente por delitos tan graves como el de tráfico de influencia, cohecho o delitos tributarios, es extremadamente grave para la imagen internacional de Chile, incluso para las perspectivas económicas de Chile. Desde esa perspectiva creemos que este es un acto de responsabilidad, este es un acto de coherencia. Y tal como decía el diputado Tomás Hirsch, yo espero no solamente que estén todos los votos de la oposición, sino que aquellos parlamentarios que la semana pasada desde la derecha nos decían que encontraban especialmente graves estas revelaciones después de la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación penal en contra del presidente de la República, primera vez en la historia de nuestra democracia, les haga liberarse de la presión política que están recibiendo desde La Moneda y desde los partidos de derecha para votar en conciencia esta acusación constitucional. Para evitar precisamente esos perjuicios necesitamos restablecer la dignidad de la institución presidencial que ha sido mancillada por Sebastián Piñera. No una, sino que varias veces. Pero esta es la gota que rebalsó el vaso. Y yo quiero reiterar nuevamente un emplazamiento al gobierno del presidente Sebastián Piñera para que declare formalmente la suspensión total de la tramitación ambiental del proyecto Minera Dominga. Que no siga empujando este proyecto para favorecer al señor Délano. Que ponga fin a este abuso sistemático que ha hecho de las instituciones. De eso se trata esta acusación constitucional, pero también de restablecer la identidad internacional de Chile afectada por la conducta del presidente de la República. Va a entregar sus impresiones ahora la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, también una de las firmantes. Este libelo acusatorio está firmado por 15 diputados, se requieren al menos 10 y un máximo de 20 para impulsar una acusación como esta. Aquí no hay solamente un acto y una omisión por parte del presidente de la República, esto es una acción sistemática por parte de un gobierno que ha sido incapaz de separar los negocios personales del presidente y de su familia del bienestar general de la nación y del interés de sus ciudadanos y ciudadanas y de la protección del medio ambiente. Estamos frente al peor gobierno de la historia, como decía, no solamente en materia de corrupción, también frente al peor gobierno de la historia en términos de manejo de una pandemia que dejó a miles de familias cesantes y que hoy día esperan una reactivación económica importante. Estamos frente al peor gobierno de la historia en materia de violación de derechos humanos. Estamos frente a un presidente formalizado de manera inédita en la historia republicana de nuestro país. Estamos frente a un presidente acusado constitucionalmente por segunda vez en un gobierno con ministros destituidos. Hoy día lo mínimo que esperamos y el emplazamiento, que como muy bien señalaba el diputado Díaz, le hacemos al gobierno es que se frene la tramitación de Dominga, porque creemos que una obligación de este Congreso es garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como no lo ha hecho este presidente. Pero independientemente de la tramitación de Dominga, aquí hay una serie de actos que en términos de causalidad están demostrados, ha afectado la honra de nuestra nación,
ha afectado el principio de probidad y transparencia y, por supuesto, también ha afectado el derecho de todos los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación como corresponde. Va a hablar ahora el diputado del Partido Socialista, el diputado Naranjo, que fue uno de los impulsores de lo que declaró por primera vez aquí hace algunas semanas, la semana pasada precisamente, que existía esta idea de impulsar una acusación constitucional contra el presidente. Y las instituciones están funcionando. Impuesto Interno haciendo la investigación por evasión. La Fiscalía también haciendo su pega en relación a las materias que incumplen. Y el Parlamento haciendo su tarea, que es ver la responsabilidad política al presidente. Lo que desestabiliza al país, lo que genera tensión, intranquilidad al país, es el hecho que el presidente de la República, quien debe dar el ejemplo al resto de los ciudadanos, esté involucrado en acciones que atentan contra la probidad de la máxima autoridad del país. Y por otro lado, que esté empañando la imagen internacional del país. Eso sí le hace daño al país y nos duele como parlamentarios, nos causa dolor y pena que nuestro país esté viviendo esta situación por causa del presidente de la República. Diputado Naranjo, estamos en vivo para Bienvenidos. Se le quería preguntar respecto a las fechas, la importancia de que hoy día se presentara esta acusación. Ayer se decía que no estaba listo este borrador. Si me pudiera responder respecto a las críticas que dicen que tiene fines políticos. Sí, hay dos preguntas. Vamos a responder a las dos, pero a ver, lo primero respecto a los plazos. Es que como esta acusación fue entregada antes de las 9:30, se va a leer en la cuenta del día de hoy. Y eso implica que inmediatamente se sortea la comisión, vamos a tener fortuna para que también esté representada en esa comisión la oposición, y eso nos da la garantía de que esta acusación se va a votar antes del 21 de noviembre. Y nosotros no tenemos ninguna ambigüedad ni inhibición en decir, es muy importante para Chile que previa la elección todos aquellos que pretenden ser, por ejemplo, diputados, diputadas, del sector político, que sean transparentes en cuál es su mirada frente a este caso y a esta situación emblemática de corrupción. Y esa es la importancia, que la gente sepa por quién votar y no que se escondan intenciones, no que se escondan en declaraciones que pueden ser simplemente para ganar tiempo. Por eso es que a nosotros nos parece que este acto es significativo y creemos que lo que genera más inestabilidad para Chile, y esto es muy importante tenerlo claro, lo que genera más inestabilidad, lo que daña, lo que corroe, lo que es el cáncer de la democracia es la corrupción. Y cualquier político, parlamentario o ciudadano que aborde, que enfrente la corrupción, le está haciendo un bien a Chile. Y a la larga lo que genera es estabilidad, es credibilidad en el sistema democrático. Por eso es que todas estas acusaciones, todo este clima de que hay una supuesta inestabilidad, lo único que busca es perpetuar la impunidad. Llevamos 30 años de impunidad en Chile, en que no se juzga a los políticos, no se juzga a la gente que tiene poder económico, poder político. Si no, vean lo que pasó en el caso Penta. Unos meses preso en la cárcel y después las clases de ética en las universidades. El peor caso de corrupción, y los mismos vuelven a hacerlo ahora con otra situación emblemática. Por eso es que consideramos que es tan importante que esta acusación avance. No tenemos ningún temor de que la sociedad chilena está preparada para enfrentar todas estas situaciones, y solo quiero agregar que la demanda que han levantado organizaciones ambientalistas en la región de Coquimbo es que se anule todo el proceso de validación ambiental de Minera Dominga. Este es un proceso, igual que la ley de pesca, plagado de ilegitimidad, de hechos de corrupción, y no permiten tener ninguna credibilidad en lo que se ha hecho hasta ahora, no solo por esta acusación, que ya es emblemática, sino que también por todos los permisos que han sido obtenidos en forma absolutamente irregular. Escuchábamos ahí entonces las palabras del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, que respondía a las críticas que han surgido por los fines eventualmente políticos que tendría esta acusación, que determinan que la presentación de esta sea hoy día, precisamente para que termine de tramitarse antes del 21 de noviembre. Habla ahora la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, que también es una de las firmantes. Escuchemos. Y la verdad es que el presidente de la República debió haber sido acusado constitucionalmente por todos los hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la revuelta en el denominado estallido social. Hoy día muchas de aquellas personas, debemos decir, que todavía no se han resuelto las investigaciones. Hoy día también el presidente debió haber respondido en aquella primera acusación constitucional por todas aquellas personas que fueron asesinadas, por todas aquellas que han sido mutiladas, por todos aquellos que hoy día se encuentran privados de libertad. Por lo tanto, hoy día el llamado es
a que todos los diputados y diputadas de la oposición y del oficialismo estemos con los votos para que esta acusación prospere. No se puede seguir avalando una situación tan grave como la ocurrida, el dañar la imagen de la nación chilena, el dañar la imagen y también los principios de probidad que lo señala así la Constitución. Por lo tanto, esto no solo recae en la responsabilidad que tiene el Parlamento en la oposición, también en los parlamentarios del oficialismo. Muchas gracias. A petición de usted, Gabriel Asensio. Viene llegando al podio el diputado Gabriel Asensio, que es el jefe de la bancada de los parlamentarios de la Democracia Cristiana. Por eso, importante lo que va a señalar ahora para saber si esta acusación va a tener el apoyo de todos estos diputados de este partido que en acusaciones constitucionales anteriores se han restado, no las han aprobado, incluso en algunas ocasiones también se han abstenido. Escuchemos. De participar como jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana en la acción probablemente más unitaria que hemos logrado realizar en estos casi 4 años, ¿ya? Y estoy rodeado, ¿no es cierto?, de la oposición. Y me siento aquí, oposición, y me siento bien, y nos sentimos bien. Y en una acción que probablemente son de aquellas que van a quedar naturalmente para la historia, porque fíjense ustedes que creo que solo una vez un presidente de la República ha sido acusado constitucionalmente, la de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Creo que fue en 2 oportunidades, una como presidente, no sé si era militar todavía, y luego después, y todas fracasaron. Y también incluyendo, ¿no es cierto?, fracasó la de Piñera, la de hace 2 años, no sé cuándo fue. Entonces, esta definitivamente es una acusación que de aprobarse, claro, pasa a la historia. Pero pasa a la historia por el contenido, por el fondo. Porque estamos acusando a un presidente que está llamado por la Fiscalía a rendir cuentas por un delito penal, a un presidente, ¿no es cierto?, que comienza a ser investigado por cohecho, por soborno, por otra cantidad. Es el presidente de la República. Y uno decía que uno podría pensar que, de repente las personas cometen errores, se equivocan, toman malas decisiones. Pero cuando el prontuario de una persona es constante en realizar las acciones que hoy día estamos cuestionando, entonces la verdad es que es imposible no creer que el presidente es culpable. Hoy día yo les puedo decir una cosa, el otro día le decía que apostaba a tener todos los votos de la Democracia Cristiana. Voy a subir mi apuesta. Hoy día apostamos, ¿no es cierto?, que vamos a tener todos los votos de la oposición. Que vamos a tener todos los votos de la oposición. Y por lo tanto, hoy día nuestra invitación es que a los parlamentarios del gobierno se sumen a esta acusación. Y lo pueden hacer de varias maneras, no necesariamente votando a favor, pero lo pueden hacer, por ejemplo, colaborando, acompañándonos, haciendo lo que han hecho 5 parlamentarios por lo menos hasta ahora, cuestionando la actitud, rechazando la corrupción, hablando de la probidad, y yo creo que eso es bueno, ¿no es cierto?, y es sano para Chile. Esta acusación se va a ganar acá, va a tener, ¿no es cierto?, luego sus turbulencias y una decisión en el Senado, pero naturalmente que va a pasar a la historia por lo que nosotros decimos, por acusar a un presidente que merece ser acusado de la forma como lo estamos haciendo hoy día. Usted hablaba de un prontuario. Le preguntan al diputado Gabriel Asensio respecto a lo que pudiera pasar en el Senado, porque como le mencionaba al principio, ahí la discusión política en el Senado necesitan allá al menos 5 senadores oficialistas tendrían que aprobar esta acusación para que prospere en definitiva. Algún efecto en ello, ¿ya? Allí se discuten, ¿no es cierto?, probablemente otras variables y muy probablemente, no sé si vamos a alcanzar, pero probablemente se pudiera realizar esa discusión antes de la elección del 21 de noviembre. Porque, le pone presión a todo el mundo político, no es un problema de mi candidata, a todos les pone presión, absolutamente a todos, a nosotros nos pone presión, ¿no? ¿Usted cree que no nos estresamos con esto? No, claro que nos estresamos, nos pone presión a todo esto, ¿ya? Y por lo tanto, mi candidata, nuestro candidato acá, nuestro amigo y compañero aquí, ¿no es cierto? Todos van a tener presión. Pero tenemos que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, pensando en este país, pensando en Chile y pensando que no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción. Hablaba de un prontuario y particularmente
preguntan ahora al mismo diputado Gabriel Asensio por las palabras que mencionaba respecto a un prontuario del presidente Sebastián Piñera en donde se detallan al menos 10 hechos que son cuestionados y por qué se agrega. Voy a reiterar una idea en ese sentido. Miren, uno puede discutir de repente, ¿no es cierto?, si se equivocó o no se equivocó, si sabía o no sabía de tal cláusula, de una persona. Porque cuando yo digo que las personas se equivocan, las personas cometen errores, las personas de repente no necesariamente conocen la ley en su integridad. Y entonces de repente uno podría pensar, mira, se equivocó. Esta cláusula, ¿no es cierto?, que estaba establecida en ese contrato que se encontró en inglés, ¿no es cierto?, no correspondía, eso podía ser. Pero tratándose de una persona que permanentemente, que en su vida permanentemente, ¿no es cierto?, ha realizado las mismas acciones, ha cometido los mismos, vamos a decir, hechos que están, ¿no es cierto?, contra la corrupción, contra la actuación y contra la ley. Yo creo, ¿no es cierto?, que nadie va a creer que el presidente Piñera no sabía lo que estaba ocurriendo en el momento de la cláusula. Nadie va a saber. Ustedes se imaginan que tú invitas a tus hijos a tu casa a almorzar y el hijo, ¿no es cierto?, le va a decir, mira, papá, me acabo de comprar un celular. Y entonces el papá le va a decir, bueno, ¿y cuánto te costó el celular? Y van a conversar probablemente de la cosa familiar, de las finanzas, de cómo. ¿Ustedes creen que cuando eso se conversa en el comedor de la familia Piñera Morel, él les dice, no hablo de eso porque tengo un fideicomiso ciego? No, pues eso es inverosímil. O sea, todo se conversa y todo se sabe. Eso es una cosa muy obvia, ¿ya? Por eso es que nosotros colocamos allí quién es el personaje a quien estamos acusando, para darle fuerza a esa idea de que, ¿no es cierto?, de que él, en este caso, estamos seguros, ¿no es cierto?, de que cometió las infracciones por lo que le estamos acusando. Ahí estaban entonces las palabras del diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio, que compromete el apoyo de todos los parlamentarios de este partido en esta acusación, e incluso dice que es la acusación constitucional y que va a tener más fuerza, que va a quedar en la historia precisamente porque va a tener el apoyo de todos los parlamentarios de oposición. Vamos a tratar de conversar con el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, para que nos explique más o menos en detalle los argumentos que tiene esta acusación, que la semana pasada precisamente fue él mismo el que señaló que existía esta idea de evaluar esta acusación, que se concreta finalmente hoy día, esta mañana, precisamente para que comience su trámite en pocos minutos con el sorteo de la comisión revisora en la sala. Diputado Jaime Naranjo, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Bueno, en primer lugar, expresar mi enorme satisfacción y orgullo que hayamos logrado unir a toda la oposición en todas sus expresiones. Creo que por primera vez hacemos un gesto unitario de esta envergadura y está en relación exactamente al problema que tiene el país, que es de una enorme envergadura y gravedad. Y por eso que los dos fundamentos de la acusación constitucional se basan en dos cuestiones que son fundamentales. Primero, infringir abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución. Y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación. Claramente el país es testigo de que el presidente aparece acusado y los hechos así los van denunciando una y otra vez por intervenir directamente en negocios personales de él. Y eso, que la primera autoridad del país incurra en algo tan grave y tan delicado, evidentemente que es una materia de ver sus responsabilidades políticas. Y todos hemos sido testigos de cómo la imagen internacional de nuestro país se ha visto dañada y empañada. De tal manera que creemos que los dos fundamentos en que se sustenta esta acusación constitucional son muy sólidos y son muy firmes. Perfecto, sí, te escucho. Gracias, Eliana. Si le puedes transferir la pregunta y el alcance al diputado Naranjo, ya lo comentabas tú, la importancia de la fecha actual de acuerdo a el cronograma, porque lo que quieren es que en definitiva se vote antes de las elecciones presidenciales. Que nos cuente de ello la calendarización.
Sí, perfecto. Diputado, pregunta Amaro desde el estudio respecto a las fechas, qué es lo que viene y cuál es la importancia que como oposición hayan impulsado la presentación de esta acusación el día de hoy, considerando que la próxima semana es distrital, para que comience a tramitarse y termine su trámite antes de las elecciones. De hecho, han habido algunas críticas respecto a eso, señalando que tiene fines electorales. Ayer también hubo algunos trascendidos de que esta acusación no estaba lista, pero que se hicieron todos los esfuerzos por parte de los asesores para terminar presentándola hoy día. Mire, hubo dos motivaciones. Una fue que fuera antes del 18 de octubre, como un homenaje a todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y que lo han pasado muy mal durante este gobierno. En segundo lugar, hoy día se hace el sorteo y claramente la comisión comienza a trabajar inmediatamente, incluso ellos quedan exceptuados de la semana regional. Y por consiguiente, el presidente después de aquello tiene 10 días, de una vez que es notificado, para contestar. Esperamos que lo haga en prontitud, y si eso ocurre así, los primeros días de noviembre debiera estar viéndose en la sala de la Cámara de Diputados. De tal manera que esto va a llegar con mucha antelación al Senado, y yo quiero descartar cualquier intención electoral o política electoralera en esta acusación, ya que aquí hay fundamentos, son serios, y de tal manera que hay que verlos con prontitud. Claro, hubo una suerte de coincidencia que hayan estado cercanos a la fecha de la elección, pero no hay ninguna motivación en influir en el resultado electoral del 21 de noviembre ni nada de aquello. Lo importante aquí es que hay hechos graves y el país requiere ser esclarecidos y investigados con prontitud. Eliana. Perfecto, muchas gracias, diputado Jaime Naranjo. Amaro, vamos a dejar al diputado Naranjo, que tiene que ingresar a la sala para conversar precisamente con el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, que es uno de los que ha dicho abiertamente aquí que está dispuesto a evaluar esta acusación. Diputado, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, quiero conocer el texto, el nivel acusatorio y ver si existen nuevos antecedentes que correspondan al actual periodo del presidente Piñera. Y seré súper claro en eso, si hay algún hecho grave, fundado, delicado, desde el 11 de marzo del 2018 hasta ahora. Por cierto que voy a estudiar y evaluar bien para ver cómo finalmente me pronuncio. Diputado, han surgido críticas también respecto al apoyo o a la eventual evaluación de este nivel acusatorio por parte de los parlamentarios del oficialismo de Renovación Nacional del partido del presidente Sebastián Piñera, considerando que se va a tramitar muy cerca de las elecciones y que podría tener, por supuesto, alguna incidencia en los votos que reciban los parlamentarios que la aprueben en la sala. La gente va a estar muy pendiente, por supuesto, de cómo se vota esto. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo responde a esas críticas? Yo al contrario, yo me pregunto cómo algunos diputados o diputadas señalan que van a votar en contra si no lo han leído. El mínimo rigor de cualquier parlamentario es leer una acusación y después de eso pronunciarse. Perfecto, muchas gracias, Eliana. diputado. No sé, Amaro, si tienes alguna pregunta para él. Sí, absolutamente. Quería preguntarle además también, porque yo entiendo que esto evidentemente es el carril institucional, estamos hablando de la figura más importante del presidente, pero ¿qué ocurre con Carlos Alberto Delano, que es la otra parte en la otra vereda del contrato? Perfecto, le transmito. Dice, pregunta Amaro desde el estudio, ¿qué ocurre con Carlos Alberto Delano, que es la contraparte de esta situación que se cuestiona, de estas transacciones que se cuestionan y que hasta ahora no se ha mencionado, no se ha puesto la atención en él, porque se pone la atención en el presidente Sebastián Piñera, que también es una figura, la figura más importante del país? A ver, en cuanto a Carlos Alberto Delano, lo que a mí por lo menos me provoca es que considero que es muy difícil que el mejor o uno de los mejores amigos del presidente de la República, con el cual él veranea, con el cual hace deporte, no le haya comentado el 2010, 2011 de esta compra. Eso me parece difícil de poder creer. Pero reiterar, la conducta de Carlos Alberto Delano, la eventual conducta del presidente de la República, se da en el año 2010-2011, en el primer periodo presidencial. Y yo por ese hecho puntual no puedo pronunciarme a favor de una acusación constitucional. Lo contrario podría ser que aquella cláusula, del cual dependía el pago de la última cuota, estoy equilibrando un tema aquí. Salvo que esta cuota, el presidente tendría que restituirla en el evento que hubiese declarado reserva natural. Si ese elemento está en la acusación constitucional, que me acreditan que aquella cuota que se le pagó a la familia del presidente tendría que ser devuelta, en el caso del presidente, por ejemplo, suspendiera cualquier trámite o gestión de Dominga o
o bien que lo hubiese declarado reserva natural, por cierto que ahí creo que hay un elemento fundado para poder votar. Muchas gracias, diputado Amaro. No sé si tiene alguna otra pregunta, Tonka. Eliana, quédate con nosotros si el diputado también se quiere sumar o también buscar a otra voz dentro del Congreso, porque tenemos también los invitados para hablar justamente de lo que acaba de ocurrir en el Congreso Nacional. Está con nosotros el diputado Miguel Mellado. Diputado Mellado. La batería se está... La batería se está acabando, sí, también lo escuchamos nosotros. Primero, a saludar al diputado Miguel Mellado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el diputado Alejandro, perdón, el senador Alejandro Guillal. Senador Alejandro, gracias por acompañarnos en la batería para que no se nos quede ahí sin estar presente. ¿Lo solucionó ya o no? ¿Sí? Sí, acá justo, ve que se iluminó de nuevo la pantalla, me había ido a negro. No se vaya a negro todavía, hay mucho que comentar. Bueno, un saludo muy afectuoso, Tonka, a Miguel, al diputado Miguel Mellado, y a no sé quiénes más van a estar en la conversación. Senador, ¿qué le parece lo que acabamos de ver? Entonces se presenta esta acusación constitucional en contra del presidente de la República. Sus primeras impresiones. Senador. Se le acabó la batería, parece, Alejandro. Sí. No, aquí parece que se entró una música. Entonces le preguntamos al diputado Mellado, la música parece que es la nuestra. Diputado Mellado, sus primeras impresiones. Mire, Tonka, aquí la puesta en escena que hizo la oposición es extraordinaria. Les faltó que lo hubieran hecho en horario prime, a las 9 de la noche antes del noticiero, más o menos. ¿Sabe qué? Nunca se había presentado una acusación de esta manera. Este es una unión de la oposición para la segunda vuelta. Sí, es igual al baile de tango y vals que hicieron entre medio la Yana Proboste y Boric en el debate. Era tan bonito todo, estaban todos buscando pega para la segunda vuelta de ministro. Entonces, tú dices, bueno, esta es una señal política, un show mediático de la oposición para unirse, para infligirle a la gente de Chile Podemos Más, ¿cierto? Una derrota electoral, lo que están buscando. Y son genios para hacer este tema, porque este es un tema que viene dando lo del presidente, que ya lo mataron, lo condenaron públicamente, al presidente ya lo condenaron. O sea, públicamente y políticamente al presidente ya tienen los votos ellos aquí en la Cámara, tienen 83 votos, diputado 78 necesitan, por lo tanto no necesitarían una cosa tan potente, digamos, para poder poner en escena todo esto. Tonka, Amaro, ¿cómo estás, Amaro? Muy buenos días, diputado, gracias por acompañarnos. Preguntarle además también por el tema de que, desechar una acusación constitucional sin todavía leerla. Andrés Celis, de su propia colectividad, señala que lo primero que quiere hacer es leerla, después entrar en un periodo de reflexión para pronunciarse. Amaro, mi pregunta a usted es, la persona de derechas, centro derecha, de la colectividad que se pronuncia a favor de la acusación constitucional, ¿para usted está salvaguardando los intereses superiores del país o es un traidor a su partido político? No solamente está haciendo cálculos políticos para su propia elección política el 21 de noviembre, pues, Amaro, si la honra del país, la probidad son temas del artículo 8, hay que leerlo. ¿Para qué? Si la escritura, mira, hasta anoche todavía no tenían la escritura de la acusación constitucional. Lo hicieron en la noche, a la rápida. No, si esto es un libreto que ya estaba. Un libreto, Amaro, no seamos ingenuos, si esto ya estaba, esto es un tema político, esto es una señal de la Cámara de Diputados, porque saben que en el Senado no va a pasar, porque en el Senado necesitan 29 votos y es muy, muy difícil que vaya a pasar. Entonces, terminemos con este show mediático, usan todo. Ahora mismo se habla del cuarto retiro y sin embargo es factible que pase. Hay votos de la derecha que efectivamente se descuelgan en atención a la gravedad de lo que nos tiene discutiendo también a nivel país. Amaro, lo que yo he aprendido en este primer periodo es que los votos se cuentan cuando se votan, no antes. Diputado. Así que es muy distinto hacer algo hasta el momento de votar, pero aquí lo que estamos viendo es que los 83 votos, según lo que la puesta en escena que hizo la oposición, de los 83 votos, 78 los van a tener, por lo tanto ya el presidente está en la Cámara de Diputados, ya pasó la acusación constitucional. Para el senador Alejandro, ojalá que ahora nos escuche, el diputado Mellado acaba de decir, y de hecho es parte de nuestro generador de caracteres, este es un show mediático de la oposición. ¿Qué piensa usted, senador? Bueno, yo respeto obviamente todas las opiniones y las convicciones, pero estamos ante el mayor escándalo que haya protagonizado un presidente de Chile en la historia.
y ha tenido capítulos anteriores mucho más graves, como fue la negociación que hizo con Perú mientras estábamos en el conflicto en La Haya, por intereses pesqueros en la zona que estaba en conflicto, y donde Piñera cambió la política exterior de Chile, era de todos los presidentes, de todos los colores, instauró la tesis de las cuerdas separadas. Yo creo que si el país se comió eso, se va a comer cualquier cosa. La verdad es que hay una conducta recurrente del presidente de usar su cargo para beneficios personales. Eso no había pasado nunca, y yo creo que eso es gravísimo. Más allá de que si le trae votos o no a la oposición y cuánto perjudica al oficialismo, que también puede ser una discusión, pero marginal. Lo que está en juego acá, efectivamente, es el presidente usa el cargo para beneficiarse. La Cámara de Diputados tiene que presentar su documento y el Senado se tiene que pronunciar en función de lo que la Cámara apruebe. O sea, yo, por ejemplo, si no sale lo de que pasó con Exalmar y los negocios pesqueros en Perú durante un litigio, no está en el libelo, yo no puedo pronunciarme sobre eso, aunque tenga, y lo dije en su época, trabajaba en TVN, y lo denuncié y me costó una llamada del canciller Moreno a conversar con él y a pedirme patriotismo, porque frente a Perú no podíamos dar señales que estábamos divididos, y bueno, las cosas que pasaron ya el país las sabe. Pero ahora es distinto, no sé bien cómo lo van a acusar, de qué lo van a acusar específicamente, supongo que principio de probidad y comprometer la imagen del país. Solo como antecedente quiero recordar que en otros países esto ya está teniendo repercusiones. Renunció el premier de Austria, perdió las elecciones el fin de semana el jefe de Estado de la República Checa. En Ecuador se abrió juicio contra el presidente Lasso por estar en situaciones similares. Pero desgraciadamente para Chile, el rostro, el niño símbolo de la corrupción es el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sí. Ese es un hecho objetivo. Senador, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, senador. Yo sé que... Deme un segundo. En Chile, y la verdad es que el daño está causado. Diputado. Perdón, Amaro, ¿te puedo hacer una indicación? Mire, este es un tema que se vio el 2010 y el 2011, cuando el presidente tenía un fideicomiso ciego sin tener que hacerlo. Después, el 2017, de acuerdo a una información de Radio Bio Bio, la Fiscalía investigó. Entonces, si ellos decían o dicen en estos momentos que este es un tema de honra del país y de probidad, ¿por qué cuando el presidente el 2018 asumió inmediatamente, si ellos vieron que este mismo caso, porque no ha cambiado en nada, este mismo caso, no hicieron esa acusación constitucional una vez que el 2018 se inició? No, lo hacen ahora, justo un mes, casi 40 días antes de las elecciones. Entonces, por eso yo digo que es un aprovechamiento político, porque si ellos efectivamente hubieran tenido la convicción desde el 2018 de que esto afectaba la honra del país y que era un tema de porque esto ya se sabía en el 2017 con la investigación que hizo la Fiscalía y con lo que apareció en los medios de comunicación en el 2017, entonces en el 2018, cuando ganó el presidente Piñera y asumió, ahí deberían haber hecho esta acusación constitucional y no ahora al final con hechos ya añejos y viejos, digamos, guardados en un baúl, pero lo reflotaron porque tenían que hacer algo para poder ganar las elecciones. Vamos con voces desde el Congreso. Bueno, Eliana, recuerdan hace 2 años atrás, senador, yo pedí la renuncia del presidente Piñera y además del Congreso Nacional, y que adelantáramos las elecciones generales porque veía que esto venía en caída libre. Pero quiero destacar que por senador, lo que yo entiendo, el último punto de la negociación en las Islas Vírgenes era el famoso capítulo 3, que somete a una condición de que no se declare área de zona protegida para objeto de culminar un proyecto que se evaluó curiosamente por partes y nunca en su totalidad. Ahora, eso que significa que la decisión se está tomando ahora, y hace 4 meses hubo una decisión importante, por lo tanto el delito no prescribe, en tanto no termina la operación. Puede haber iniciado hace 20 años atrás, pero si se concreta ahora, tiene vigencia y no ha prescrito. Pero por otro lado, tampoco nos escondamos que prescribió. O sea, lo importante acá es si hay corrupción o no, y la verdad de las cosas es que viene insostenible que un presidente de la República firme algo
de lo cual se establece que tiene que darse una determinada circunstancia que solo el presidente de la República efectivamente, puede senador, garantizar para que no se haga algo, y es cobrar un beneficio. Senador, para justamente agilizar distintas opiniones, hay efectivamente una cláusula a la que usted cita para no vulnerar un interés comercial puntual, que es el de Dominga. ¿Cuáles son los méritos para substanciar que el presidente en su conducta efectivamente ingirió y terminó en un conflicto de interés? Se lo vamos a preguntar en estos momentos a Pablo Vidal y también a... Sí, estamos con Pablo Vidal y Catalina Pérez. Acaban de firmar la acusación constitucional y se encuentran con Rodrigo Pérez. Adelante ustedes. Comienza, Rodrigo, tú la conversación con tus invitados, por favor. Así es, son dos de los firmantes justamente que están acá en un día bien agitado, ¿no? Tenemos muchos temas en la agenda, pero preguntarles directamente por la principal crítica, no de fondo, sino que más bien de forma. Aquí se ha criticado mucho de que esto tiene una calculadora al lado que tiene que ver con la fecha electoral. Entendemos que esto fue así, ¿no? En los pasillos, ¿no? Calcularon justamente para que fuera antes de las elecciones, ¿o no? A ver, yo creo que primero he escuchado mucho por parte de algunos sectores oficialistas señalar que esto sería una suerte de show mediático a propósito de la elección, y lo vinculo con tu pregunta. Yo no sé si tú tienes un presidente formalizado ante la justicia, tienes un presidente acusado por segunda vez constitucionalmente, con ministros destituidos. ¿Alguien podría afirmar genuinamente de que esto es un show mediático? Yo creo que la ciudadanía hace mucho tiempo que estaba esperando ver lo que vio hoy día, que es una oposición con todas las bancadas presentes, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, articulados detrás de la búsqueda de justicia. Acá tenemos que terminar con la impunidad en nuestro país, y los actos del presidente son conocidos pública y notoriamente. Diputada, y aquí estamos frente a un presidente, nosotros decimos, el peor gobierno de la historia, no solamente en términos de corrupción, perdón, Tomka, sino que también en términos de violación de derechos humanos y manejo de la pandemia. Y creo que hacía falta que por una vez se hiciera justicia y se usaran las instituciones que tenemos. Antes de pasar al diputado Vidal, justamente el diputado Mellado fue el que dijo que esto era un show mediático, diputado Mellado. Obvio. Mire, ¿saben qué? Hablan de formalización del presidente. Se va a investigar, ¿cierto? Una cláusula de un contrato que no está vigente. No es verdad, senador Guillé, que esté vigente el contrato. El contrato expiró el año 2011. El presidente no tiene absolutamente nada que ver en el contrato desde el 2011. Entonces, dejemos ese show mediático que corresponde. El presidente puede estar investigado, Dominga puede estar investigada, pero él ya no forma parte de eso, su familia no forma parte de eso. Entonces, yo le pediría mayor tranquilidad en hacerlo. Dejemos que la justicia investigue, pero esto es lo que estamos hablando hoy día. Estamos hablando, ¿cierto?, de una posición constitucional que es que lo que están haciendo ustedes es desestabilizar el sistema político nacional. Es muy grave esto lo que están haciendo. Sí, claro, es gravísimo lo que están haciendo. Están jugando con la democracia. Entonces, pero a ustedes no les da lo mismo, porque quieren tomar el poder. Bueno, que se toman por esa es la gran interrogante. ¿Quién juega finalmente con la democracia? Esa es la gran interrogante. Pablo Vidal, show mediático y efectivamente un contrato que ya no está vigente, dice Mellado. A ver, primero, buenos días a ustedes que están ahí, a la gente que nos está viendo. Yo haría un llamado al diputado Mellado a ser un poquito más prudente. Acá no son las acciones institucionales, democráticas, dentro del Estado de Derecho que nosotros estamos utilizando dentro de nuestras atribuciones, y no solo aquello, dentro de nuestras obligaciones, sino que son las acciones del presidente las que ponen en riesgo la estabilidad democrática y social de nuestro país. Acá quiero hacer un punto que me parece que no es menor. Nosotros no estamos haciendo uso de una posibilidad de acusar al presidente. Estamos ejerciendo nuestra obligación ética y el mandato constitucional que tenemos ante un hecho flagrante, que es noticia internacional, que todo el país conoce. ¿Por qué no lo hicieron en el 2018 entonces? La posibilidad de que el presidente continúe siendo... No entiendo a qué se refiere con el 2018, diputado Mellado. Yo he escuchado en estos mismos días, a propósito de estos mismos hechos... La posición, yo voy a aclararlo rápidamente. La posición, Pablo Vidal, lo voy a aclarar muy rápidamente. El señor Mellado lo que señala, verdad, es por qué no se hizo en el 2018, por qué se hace ahora en vísperas de una elección. Hay una instrumentalización, señala Mellado, de la acusación constitucional para fines político-electorales. ¿Por qué no en el 2018? A eso se refiere, habiendo conocido ya los antecedentes. Pablo Vidal. Porque efectivamente hay antecedentes nuevos, y así incluso lo ha dicho la Fiscalía.
Si no estamos hablando del caso que se supone estaba cerrado, estamos diciendo, ¿por qué la Fiscalía, por qué el Ministerio Público está investigando nuevamente estos hechos? Porque hay nuevos antecedentes y en cuanto hemos tenido conocimiento de ello, hemos tomado acción al respecto. Insisto con este punto, es nuestra obligación ética. Diputado Mellado, tenga cuidado. Parlamentarios de su partido, de su propio sector, han sido mucho más prudentes en decir que van a estudiar los antecedentes. Esto es grave, esto compromete la honra del país, no la acusación constitucional, las acciones del presidente. Las acciones del presidente son las que ponen en riesgo la estabilidad del país, la estabilidad de un ecosistema que está en riesgo por los intereses económicos del presidente. Todo el país pensó que cuando el presidente había pedido que no continuara el proyecto Barrascones era por su compromiso con un paraíso en la tierra. Y ahora sabemos que era con un compromiso con su propio bolsillo. Que termine el diputado Vidal, ahora diputado Mellado, para que se escuchen los dos y ganen todos. Es que, ¿por qué Pablo coloca, cierto, en fecha de hoy como si fuera algo vigente hoy, algo que pasó hace 11 años atrás y que él no existe en ese contrato? ¿Y por qué razón, si en 2017 se supo esto, por qué la oposición no hizo esta misma acusación en marzo del 2018 inmediatamente? Eso es lo que yo estoy marcando, Pablo. ¿Por qué razón? Si sabían de estos mismos antecedentes ustedes cuando asumimos todos nosotros en 2018, ¿por qué razón no lo hicieron ahí y lo hacen justo 40 días antes de la elección? Y es más, apuran tanto la presentación que va a calzar la fecha para que el Senado, antes de la primera vuelta, ¿cierto?, se una toda la oposición y en la segunda vuelta estén unidos bailando el vals igual como hicieron ¿Y le puedo sumar algo más? Diputado Vidal, y también para la diputada Catalina Pérez, ¿por qué no esperar a marzo, por ejemplo, con un Congreso renovado para hacer la acusación? Tienen 6 meses después de terminado el periodo presidencial del presidente. ¿Por qué no, por ejemplo, hacerlo con el Congreso nuevo en marzo? Antes que me conteste, solamente mostrar la imagen desde La Moneda, por supuesto, estamos con esa imagen en vivo y en directo, a la espera de cualquier repercusión con respecto a esta acusación constitucional. Ahí está nuestro equipo periodístico, a la espera de alguna declaración, Amaro. Absolutamente, y volver a la gravedad de la situación país en la que nos encontramos. Ayer sabíamos de parte de la Fiscalía que estamos hablando de un presidente imputado. Hoy sabemos que con la presentación de la acusación constitucional, pasado mañana, el 15, estamos hablando de un mandatario que queda con arraigo. Esa es la gravedad de la situación, Tonka. Mi pregunta, ¿usted la escuchó, diputado Vidal, o para la diputada Pérez? ¿Por qué no esperar a marzo? No está formalizado, por favor. Ok. ¿Diputado o diputada? Voy a ser muy breve para poder darle el espacio a la diputada Pérez, pero son dos razones muy simples. Hay nuevos antecedentes y no es algo que digamos nosotros, lo dice así la Fiscalía. Y segundo, porque hoy día, al 2021, el Estado chileno, por decisión del presidente Piñera y su gobierno, todavía no protege esa área que está en riesgo por el proyecto Dominga. Si el presidente hubiese actuado oportunamente, si hubiese firmado el acuerdo de Escazú, quizás estaríamos en una situación distinta, pero están completamente ligadas la una con la otra y eso es lo que no ha cambiado a la fecha actual y por eso los antecedentes nuevos nos obligan a tomar las acciones que hemos tomado. Sí, para poner en contexto también, entiendo yo que 2 días después de conocidos los antecedentes de Panama Papers es que se empezó a trabajar en esta acusación, ¿no? Finalmente son esos los datos que le dan el peso a esta acusación. Diputada, por favor. Mira, este es un spoiler para el diputado Mellado porque lo va a poder leer en la acusación constitucional, pero a ver, le explico. Aquí lo que estamos alegando no es incluso la compraventa del año 2010, de la cual efectivamente teníamos conocimiento. Aquí hay un nuevo antecedente que tiene que ver con la tercera cláusula de sujetar la acción del presidente a la omisión de determinados actos que son de esta administración. Es en esta administración que el presidente Sebastián Piñera omite la declaratoria de ciertos actos que permiten proteger una reserva marina tan importante como los pingüinos de Humboldt. Segundo, la segunda causal que estamos alegando es la honra del país, que se afecta ante países extranjeros, ante la honra del país frente a otras comunidades nacionales. Y eso es a propósito de la publicación de los Pandora Papers, que es un acto inmediato que se produce y que justamente es la que da lugar a la causal, a la segunda causal que alegamos en esta acusación constitucional, que es el daño de la honra de la nación. Entonces, tanto las dos causales se fundan en una línea causal que inicia la compraventa, pero que no termina ni siquiera la fecha del día de hoy. Hoy día el proyecto Dominga, donde los intereses del presidente Sebastián Piñera están involucrados, siguen en tramitación. Y los actos que omiten la protección de la reserva siguen hoy día en vilo. Entonces, pero, son hechos Catalina, pasados, lo que estamos alegando son hechos futuros, y de hecho eso es parte fundamental de lo que se va a alegar en la acusación constitucional y por lo que yo espero que incluso algunos parlamentarios de su sector, señor Mellado, aprueben esta acusación constitucional. Catalina, mire, Catalina, yo creo que hay un error en tu análisis.
declarar toda esa zona, Michelle Bachelet también podría haberlo hecho y no lo hizo. A lo mejor porque estaba protegiendo a su nuera que compró una cantidad de parcelas ahí cerca, incluso la hija compró parcelas producto del tema Dominga. Entonces tú dices, bueno, ¿hacemos una cazuela como están haciendo ustedes con un montón de presas o vamos directo al tema que nos corresponde? Aquí hay una posición constitucional que para mí es un show mediático político para aceptarle un golpe, ¿cierto?, a nuestro sector. ¿Lo están logrando? Sí, claro que lo están logrando, porque todo aquel que está en contra de ustedes está equivocado, pero por favor, hay una posición distinta. A ver, esto fue Mellado, zanjado por la Fiscalía en 2017, fue zanjado completamente. Si creía. Entonces, o le creemos a la justicia o nosotros estamos por sobre la justicia, porque algunos, a veces este edificio de Valparaíso vuela, porque los egos de cada uno, chuta, si pudiera volar, andaría en la estratosfera. Seríamos los primeros que estaríamos en la estratosfera. Pero el punto va en que, ¿cuál es la parte principal? Mellado. Aquí hay un tema político exclusivamente. Me gustaría, ¿sabe qué? Darle la palabra a la senadora. varias cosas. Bueno. Continúe usted, diputada, después el senador, que no ha hablado, el senador. Tonka, que me tengo que retirar, que retirar porque tengo que ir a la sala. Espere que responda, Catalina. Sí, espere que responda Catalina, diputado, por favor. Catalina. Sí, muchas gracias, Tonka. Solo algo muy cortito. Yo creo que es súper peligroso jugar al empate cuando hablamos de casos de corrupción. No voy a ser yo quien defienda un gobierno al que no pertenezco, pero a mí me hubiese gustado incluso que si el diputado Mellado consideraba que habían actos de corrupción en el gobierno anterior, bueno, hubiese usado las facultades que tenía. Creo que en términos de corrupción y en términos de impunidad no se puede jugar al empate en Chile, porque creo que la ciudadanía espera muchísimo más de nosotros. Ecuanimidad. Bueno, y escuchemos también está utilizando este argumento del empate cuando pudo haber usado los instrumentos constitucionales que tenía y que hoy día nosotros no vamos a escatimar en usar, porque es nuestro deber, simplemente porque es nuestro deber. Pero vamos a los votos también. 78 votos se requieren en la Cámara de Diputados, 29 se requieren en el Senado. Sabemos que el senador Alejandro Guillé no puede pronunciarse sobre los temas de fondo, pero los votos en sí, ¿cree usted que podrían estar efectivamente o es una posibilidad muy remota en la Cámara Alta, que finalmente serán los jueces de este asunto? Amaro, debo despedirme, me voy a la sala. Amaro. Bueno, diputado, muy bien, gracias, diputado Mellado. Gracias, senador. Diputado, muy amable. Sí, muchas gracias, diputado Mellado. Los diputados también se tienen que ir porque... Muchas gracias, adiós. Gracias, diputado. Senador, sí, suya Tonka Amaro. Sí, también agradecerles también agradecerles también a los diputados porque tienen que entrar, porque en un minuto más comienza la sesión y ahí entonces se va a hacer el sorteo de las 5 diputadas o diputados que van a justamente reconocer sobre esta acusación y tienen que resolver. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muy amable y bueno, mantengamos la conversación porque adentro también la discusión va a estar intensa. Esto es un sorteo, es una tómbola. Muchas gracias, muy amable. Tonka Amaro. Absolutamente, gracias Rodrigo. Entonces, reiterar, lo más probable es que efectivamente la acusación prospere, requiere solamente 78 votos, la oposición los tiene en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué pasará en el Senado? ¿Podría prosperar ahí? 29 son los votos que se requieren, senador. Mira, yo confío que si los argumentos del informe que haga y en la votación que haga la Cámara de Diputados es sólido, sin duda va a hacer reflexionar a muchos senadores. La verdad es que uno no se alinea en estos casos simplemente por adhesión o rechazo a un gobierno, sino por la gravedad de los hechos. Y la verdad es que lo que se está denunciando no tiene precedente en la historia de Chile. El daño objetivo está a la vista porque se ha producido en los últimos días. Pero además, la cláusula tercera, que es lo que la Fiscalía y el Congreso, la Cámara ha estimado, son elementos nuevos, hace que el hecho que se está investigando efectivamente merezca una segunda revisión, más allá de lo que se haya hecho antes en el pasado. Y quiero agregar otro elemento más. El delegado presidencial, hombre de confianza de Sebastián Piñera, votó en contra del proyecto y fue destituido los pocos días después. O sea, además hay acciones represivas contra aquellos funcionarios que cumplieron con su conciencia en relación a este proyecto. En otras palabras, si bien esto se firmó como acuerdo hace 10 años atrás o 9 años atrás, es hoy que se está cumpliendo con la tercera condición, que es la que se dio a conocer ahora, porque este acuerdo, parte se firmó en Chile y hubo algunos dineros en Chile, y otra parte secreta fue en las famosas Islas Vírgenes Británicas. En consecuencia, no se tenía a la vista todos los antecedentes. Pero yo quiero señalar un punto que discrepo profundamente, que lástima que se fue el diputado Mellado.
Él ve esto como simple oportunismo porque en el fondo no tienen ética la derecha. La derecha piensa que la corrupción, que los negocios y el uso de información reservada, privilegiada, que hacer malas prácticas en los paraísos fiscales, ilegales, donde se evaden impuestos, es normal. Yo creo que eso es parte de lo que tiene dañada la credibilidad de las instituciones en nuestro país, porque ha habido mucha blanquería de los distintos poderes del Estado para fiscalizar estos hechos. Pero a propósito de eso, senador, nada afecta más la gobernabilidad de un país que cuando la justicia tiene dos estándares, que cuando un joven anda vendiendo videos en la vía pública en forma ilegal y lo meten preso y muere en un incendio en la cárcel de Santiago. Y ya gente poderosa se corrompe y siempre hay una justificación, la verdad que el país no lo entendería. La señal que hay que dar hoy es que no, independientemente del momento y de la circunstancia, los hechos de corrupción que protagonizan las altas autoridades de la República tienen que ser sancionados con la misma, incluso más, con mayor rigor que los delitos que pueda cometer un ciudadano común y corriente. Y eso es lo que va a quedar en evidencia ahora, que ahora no se sanciona si se demuestra que aquí efectivamente hubo esta tercera cláusula e influyó en las decisiones que se tomaron. La verdad es que la institucionalidad del país sufre. No es la denuncia de la corrupción, es la corrupción la que corroe a la democracia. Justamente eso, usted, además de sus palabras, ha dicho que este es el mayor escándalo que ha protagonizado un presidente de la República en una crisis política, pero una crisis también ético y moral. Hay un conducto regular que va por la justicia, está la acusación constitucional contra el presidente, pero ¿cómo se recompone esa confianza en el plano ético-moral a la institución, a la presidencia, a la política, dañada por este caso? Yo creo que va a ser muy importante que si la Cámara de Diputados hace un buen trabajo y logran entregar antecedentes que sean suficientemente categóricos en una decisión que es política, porque claro, la acusación es política, si nosotros no somos el Concilio Vaticano ni somos tampoco un tribunal de justicia. Aquí hay una ponderación política, pero tiene que haber una falta objetiva. Eso se demuestra. Yo espero que haya muchos senadores de derecha que entiendan que el bien superior de la República pasa porque los hechos de corrupción en Chile se sancionan y se castiga a quien sea y cae quien cae, porque si no el país va a entender que los de arriba pueden hacer lo que quieran y a los de abajo le cae la represión. Eso lo único que hace es debilitar a las instituciones democráticas. Yo confío que hay gente de derecha que va a entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Esto no tiene precedente efectivamente en la historia republicana de nuestro país. Yo no recuerdo, porque la dictadura de Pinochet fue una cosa excepcional, incluso la primera dictadura Ibáñez, pero concretamente yo no conozco precedentes de un presidente que haya sido portada en los principales medios de comunicación de Occidente, lo que pasa es que indicado como el niño símbolo de la corrupción. Acaba de señalar, senador, claro, que la derecha no tiene ética, pero está también a su vez apelando a su moral. Andrés Celiz, como diputado, ha dicho que va a estar primero viendo los méritos de la acusación constitucional. Ahora, también eso invita a la pregunta que, al margen, llama la atención, y yo sé que estamos discutiendo ahora un escenario más bien y un naipe político, pero ¿qué pasa con Carlos Alberto Delano, una persona que ya estuvo involucrado en el caso Penta? ¿Qué ocurre, verdad, ahora? No se ha visto nada, ni por lado, verdad, de la Fiscalía, ni por el lado, ¿verdad? No se ha visto nada. ¿Qué ocurrirá con él? Bueno, obviamente el Congreso de la República tiene atribuciones respecto a lo que son autoridades del Estado. Me queda claro. Nosotros no podemos acusar a un ciudadano común y corriente, para eso están los tribunales de justicia, y yo creo que como nunca la Fiscalía está al debe, como también el Congreso. No siempre hemos fiscalizado y quienes somos congresistas no siempre hemos respetado normas básicas de probidad. Pero hay que admitir que durante los últimos años se ha hecho un sincero esfuerzo por cambiar estas reglas, sacar más el dinero de la política, no como antes, las mismas campañas son bastante más austeras que antes, y además de fiscalizar el gasto, de hacer un chequeo efectivo. Yo creo que hemos avanzado bastante y eso también hay que valorarlo. Y estos hechos que vienen arrastrándose en forma subterránea, cuando aparecen, hay que sancionarlos con el máximo rigor de la ley, insisto, caiga quien caiga, porque si no el hombre común va a decir, si los de arriba roban, ¿por qué me exigen a mí?
¿Te fijas? Bueno, estamos con usted que nos va a acompañar un ratito más. Estamos también atentos a lo que pasa en el Congreso con la elección de los 5 diputados que van a conformar esta comisión revisora. Estamos con esa imagen en vivo y en directo desde La Moneda a la espera de que algún ministro se apersone en ese lugar y comente esta acusación constitucional. Todo esto a raíz de los Pandora Papers, que hace poco conocimos un trabajo internacional con colaboración de periodistas de nuestro país. Los paraísos fiscales salieron a la luz. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Tenemos una nota que pone en contexto esa información para luego seguir conversando con el senador que sigue con nosotros. Paisajes de ensueño, belleza arquitectónica y miles de millones de dólares en empresas de papel son parte de los puntos comunes que tienen los llamados paraísos fiscales, que muchas personas utilizan para ocultar su riqueza. Pero, ¿por qué son tan utilizados? Los paraísos fiscales buscan atraer capitales extranjeros con un bajo o nulo pago de impuestos y el entregar poco o nada de información a las autoridades fiscales extranjeras. Pero, ¿son legales? Poner el dinero en países de baja o nula tributación típicamente es legal. La pregunta es si además tú estás o no pagando los impuestos que correspondan a tu propio país. Y eso, por cierto, que debiera estar ocurriendo. El sistema funciona así. Imagine a una persona con mucho dinero, que luego crea una compañía offshore en Islas Caimán, que actuará como holding o dueña de una empresa inmobiliaria en el Reino Unido, que hará negocios ahí. El dinero de los dividendos desde Inglaterra podría luego ser invertido en otros países, sin que ese dinero vuelva y pague impuestos en su país de origen. Pagaría solamente los impuestos en Reino Unido. Es ilegítimo cuando alguien hace esa empresa para ocultar un dinero que ganó y no reportarlo en su país. Por supuesto, eso es un problema. Pero ese es un problema que es distinto a la existencia de estos paraísos fiscales. Pero además de atraer grandes fortunas, son el lugar propicio para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o de armas. Esta es la lista negra de paraísos fiscales de la Comisión Europea. Cada país y organismo internacional tiene la propia y las modifican periódicamente. Hay una actitud bastante cínica de apuntar con el dedo a pequeños países que ofrecen este servicio, sin duda. Pero ahora lo están ofreciendo los grandes países y entonces los servicios legales, contables, financieros, bancarios terminan desplazándose a un precio bastante mayor a estos otros países. Canadá, Reino Unido y España están entre los estados que ahora ofrecen ventajas tributarias para atraer inversiones, al igual que otros países consolidados, como Suiza o Luxemburgo. Pero si hay tanto consenso de que estos países se usan para eso, ¿se puede hacer algo para combatirlos? No tanto para obligarlos a cobrar impuestos, sino para obligarlos a transparentar qué es lo que pasa allá. Porque normalmente los otros países pueden tomar medidas neutralizadoras de los efectos de lo que ocurre en el paraíso fiscal, pero eso lo pueden hacer solamente en cuanto tengan visibilidad de lo que ocurre allá. Territorios que complican al resto de países, tanto a los que tienen altos ingresos como a las economías más pobres. Se estima que cada año en el mundo se pierden entre 500.000 y 600.000 millones de dólares de la recaudación de impuestos de sociedades a causa de este fenómeno. Y nos trasladamos de inmediato, último minuto, estamos ahí atentos también a lo que ocurre en La Moneda. Pero nos vamos al Congreso, Rodrigo Pérez. Sí, y bueno, está todo pasando, justamente se inició la sesión. ¿Por qué? Porque tienen que votar, esto es un sorteo, es una tómbola, cada uno de los parlamentarios, los diputados tiene un número y van a sacar entonces un número para poder conformar esta comisión de 5 diputadas o diputados que van a participar entonces de la comisión revisora, que van a conocer esta acusación constitucional. ¿Y cuáles son los plazos? Que aquí finalmente es lo que importa, porque todos dicen esto se hace a puertas de una elección del 21 de noviembre. Vayan ustedes anotando en el calendario. Los plazos son los siguientes. Hay un plazo de 3 días para poder notificar al presidente sobre esta acusación. Luego de eso existen 10 días para que el presidente haga sus descargos de manera presencial o por oficio, ¿no? A través de documentos.
Luego de esto, la comisión tiene 6 días para poder conocer estos antecedentes, darlos a conocer evidentemente a la Cámara y pasaría entonces al Senado. El Senado tiene 6 días justamente para poder determinar y dar a conocer esta acusación constitucional, y ahí el Senado, bueno, finalmente tiene un plazo que está poco definido en la ley, pero hay una votación en este momento, justamente yo te estoy comentando. Nos vamos con la imagen en vivo, Rodrigo, ¿te parece? Claro, que está ocurriendo en... Perfecto. Vamos con esa imagen en vivo y en directo, Rodrigo Pérez. Señor Pablo Vidal con el número 151. Y el diputado señor Gonzalo Winter con el número 154. Por integrar la mesa directiva de esta corporación, el señor Rodrigo González Torres con el número 52. El diputado señor Francisco Undurraga con el número 141. Y el señor presidente de la corporación, don Diego Paulsen, con el número 104. Voy a proceder al sorteo, señor presidente. Estamos con esa imagen en vivo y en directo desde el Congreso. Han retirado a las personas que no pueden ser parte de este sorteo al azar y van a poner tal cual como un bingo escolar, pero sí entran cada una de las bolitas con los números que representa a cada uno de los diputados para finalmente elegir estos 5 diputados que van a componer esta comisión revisora. Se van a cantar los nombres, pero quiero hacer eco de lo que señalaba Rodrigo Pérez también, atentos a lo que es el cronograma, porque a partir de lo que está aconteciendo y vemos en vivo y en directo ahora, después el 13 de octubre estaría dándose cuenta de la acusación justamente hoy, después el 15 estamos hablando de la posible notificación al mandatario, quien queda con arraigo. Del 16 al 27 de octubre, periodo para la respuesta del gobernante a la comisión, es decir, tiene aproximadamente, ¿verdad?, esos 10 días. 28 de octubre al 4 de noviembre, plazo para el informe de la comisión. El 5 de noviembre, atentos a estas fechas porque estamos aproximándonos cada vez más a las elecciones presidenciales. El 5 de noviembre la sala de la Cámara vota la acusación constitucional al presidente Piñera. Eso probablemente va a prosperar, requieren solamente 78 votos y la oposición los tiene. Y finalmente el 11 de noviembre se podría votar el libelo en el Senado, que es el juez y tiene la última palabra en el caso de ser declarado admisible por los diputados. Y allí requieren 29 votos, lo que se ve más difícil. Recordemos que la oposición tiene 24. Se suma Cristian Pino a nuestra conversación. Cristian, una mañana muy contingente con mucha información. Muy noticiosa. Además hay que definir un punto, Tonka Amaro, que ha generado cierta duda. Ustedes recordarán con anteriores acusaciones constitucionales contra ministros una vez aprobadas que han suspendido sus funciones. Ahora acá está la duda en cuanto a qué va a pasar con el presidente. Hay una interpretación de una normativa de la ley, efectivamente, si va a quedar suspendido o a raíz de la modificación. No, es que es una interpretación jurídica que se tiene que hacer en relación a una modificación constitucional que se hizo ya hace muchísimos años, en que, claro, para los ministros sí corría, pero para el presidente no. Lo estamos explicando en simple para que se entienda. Entonces ahí hay alguna interpretación que quizá a lo mejor Rodrigo, dentro del reporteo que está haciendo en el Congreso, se pueda clarificar, porque ¿se acuerdan? O sea, cuando se aprueba la acusación constitucional, con los ministros quedan suspendidos de sus cargos hasta que se vaya el resultado final. Es que el presidente queda con arraigo nacional. Sí, con arraigo nacional, pero sus funciones particulares son las que ahí todavía hay un punto que ha generado un presidente que queda con arraigo nacional, como bien señalas, un presidente que en ese ámbito solamente con el Congreso y que a su vez, sí. Porque están justamente, ya tienen el primer... El número 1, don Raúl Florcita Alarcón. ¿Florcita Alarcón? Entonces el primer diputado, el diputado Alarcón. 41. ¿49? 41, sí. Maya Fernández. La señora Maya Fernández Allende. Diputada Maya Fernández, entonces, parte de la comisión. Partido Socialista.
Número 9. ¿Ah? 9. Don Pepe Out, número 9. Paulina Núñez. La diputada señora Paulina Núñez, número 96. Por Antofagasta. ¿Qué número? ¿Cuánto? Sí, número 140, la señora diputada doña Virginia Troncoso. Ahí están entonces los 5 miembros de esta comisión. Eso sería todo. Los sorteados son don Raúl Alarcón, doña Maya Fernández, don Pepe Out, doña Paulina Núñez, doña Virginia Troncoso. Y tal cual como si fuera un bingo, cuando uno espera un número, lo mismo pasaba con las reacciones de los diputados. Son 5 entonces los que conforman esta comisión Iniciando el orden del día, revisora. corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que establece el día 23 de abril como de cada año como el Día Nacional del Leonismo Chileno, correspondiente al boletín número 12.000. Bueno, empieza su jornada formal la Cámara de Diputados encabezada por el presidente Paulsen y volvemos a contarles los 5 miembros de esta comisión revisora: Raúl Forcita Alarcón, Maya Fernández, Pepe Out, Paulina Núñez y Virginia Troncoso, los que tienen ahora su cargo y esta comisión revisora con un plazo Núñez, determinado. Exacto, Paulina Núñez de Renovación Nacional. Estamos hablando también de Virginia Troncoso, independiente, exmilitante de la Unión Demócrata Independiente. Y después, claro, hablamos de 3 figuras que están calcadamente dentro de la oposición que hay que recalcar tiene en la Cámara de Diputados 78 votos, los 78 que se requerirían para que esta iniciativa prosperara allí. La gran incógnita es en el Senado y también la gran incógnita es lo que decías tú, Cristian, que efectivamente tendrá que resolverse. ¿Qué pasa una vez que prospera en la Cámara de Diputados con el presidente que va a estar inhabilitado o no? Esa es la gran interrogante. Eso es lo que hay que definir claramente acá y hay una discusión que se hace presente, un análisis que se hace por parte de estos 5 diputados, porque eso es lo que viene ahora. Se hace este estudio, se analiza esta acusación constitucional y se entrega un informe por parte de esta comisión que no necesariamente es vinculante. Puede a lo mejor esta comisión sostener que no amerita la acusación constitucional, pero no necesariamente es una decisión final. Hay que hacer la votación correspondiente. Claro, ahí tenemos dos diputados que conforman oposición, 2 oficialistas. Y Pepe Out, ¿dónde lo situamos finalmente pensando en cómo ha votado últimamente? Es oposición aunque se haya cuadrado con el retiro. Claro. ¿Podría cuadrarse también con esto o no? Ha estado opuesto a los retiros, por eso la pregunta, entiendo. Claro. Pero es oposición. Es oposición, está situado en la oposición. Lo que pasa es que, claro, efectivamente uno tiende a vincularlo más cercano a otra posición producto del rechazo de los retiros, que ha sido la posición efectivamente del oficialismo, pero en rigor él pertenece además a un partido de la oposición. No, lo tengo súper claro, pero también uno lo podía sentir en la reacción de los diputados, porque los aplausos fueron para 2, el silencio fueron para 2, pero también fue un poco extraño en cómo reaccionó la Cámara cuando se nombró el diputado Out. Y debe ser por eso mismo, porque se le ha cuestionado mucho esa postura de estar cercano al oficialismo en el tema de los retiros y generó también esa reacción ahí en la sala. Hablemos con el senador Alejandro Guillé, preguntémosle justamente respecto a la configuración de esta lista, qué tan importante es, senador, usted ha estado escuchando. La verdad es que de las figuras que están acá yo no tengo mayores objeciones. No sé cuál es la situación del diputado Alarcón, si ya resolvió unos problemas que tenía. Lo demás me parece que bien. Conozco particularmente a Maya Fernández y a Paulina Núñez, tengo la mejor impresión de ambas. Una es socialista, la otra es de Renovación Nacional. Y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es confiar en que ellos van a revisar la acusación. Ahora, como bien explicaba mi colega periodista, la verdad es que esta acusación la comisión la estudia, la evalúa, pero viene un documento presentado por los denunciantes y por lo tanto se van a pronunciar sobre ese documento, pero la decisión que ellos tienen no pasa de ser una recomendación a la sala es autónoma
para decidir si vota a favor o en contra de los cargos que se le ha hecho, en este caso al presidente de la República. Así que es importante el trabajo que ellos hacen, pero no es definitorio. Y la otra interrogante que teníamos era respecto a la inhabilidad del presidente en tanto finalmente se pronuncie el Senado. ¿Cómo se dirime eso? Los abogados lo están estudiando, porque como este hecho no lo hemos tenido presente en democracia, no hay antecedente. Hay abogados que dicen que desde el momento en que el presidente de la República es acusado y aprobada la acusación, en este caso por la Cámara de Diputados, queda inhabilitado para ejercer el cargo y queda con una serie de medidas restrictivas. Otros dicen que no, la Constitución no es clara, punto, y que seguiría en el cargo. No, yo creo que los abogados constitucionalistas van a tener mucho trabajo porque este es un proceso inédito en la historia del país. Ahora, estando objetado bastante con la debilidad que tiene este presidente y la precariedad de nuestras instituciones hoy, la verdad que se hace una situación bastante compleja para el país entrar en un territorio que no haya definiciones de quién gobierna el país. Senador, justamente queremos volver al Congreso. Ahí está Rodrigo Pérez con más voces, con más declaraciones. Adelante, Rodrigo. Así es, con el diputado Raúl Soto. Diputado, bueno, ya se votó la comisión, ya sabemos quiénes son sus integrantes, pero resolver la pregunta, ¿cuál es su interpretación? En ningún momento queda inhabilitado el presidente Piñera o en el paso hacia el Senado podría quedar. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes de la ley? A ver, sabemos que hay una controversia jurídica que no está resuelta respecto de este punto. Y la verdad que los jefes de bancadas de oposición, que de alguna u otra manera hemos impulsado esta acusación constitucional, hemos tomado el acuerdo el día de ayer de llevar adelante esa controversia, ejecutarla desde el punto de vista de solicitar a la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que se inhabilite al presidente de la República, incluso si es necesario de que eso se vote en la sala. Entiendo que va a ser solicitado a propósito de esta controversia que se ha generado y a partir de allí se pueda también resolver. Me imagino que van a haber argumentos de constitucionalistas en unos y otros sentidos, pero nosotros tenemos que tener una definición política respecto de ese punto. ¿Qué le parece el panorama que se generaría con eso a puertas de una elección el 21 de noviembre en medio de una serie de otras situaciones que están pasando además en el Parlamento? Bueno, sí, una situación muy compleja que yo espero que se resuelva de la mejor manera, con certeza jurídica. Lo más importante es tener certeza. Hoy día, lamentablemente, la norma no es lo suficientemente clara respecto a este punto y por eso se genera esta controversia, pero acá lo importante es que se entregue certeza al país respecto de cuáles van a ser los pasos a seguir. Hoy día tenemos un hecho político relevante y es que toda la oposición se ha puesto detrás por primera vez de una acusación constitucional en contra de un presidente de la República de manera unitaria, con bastante decisión, con convencimiento, porque creemos que los hechos conocidos en Panama Papers son de tal gravedad que simplemente ningún órgano del Estado podía quedarse sin actuar en la inercia. El Ministerio Público hizo lo propio, iniciaron una nueva investigación penal y la institucionalidad política, el Congreso, como ente fiscalizador de los actos del gobierno, simplemente no podían hacer nada. Y la herramienta constitucional que teníamos a la mano para casos tan graves como estos era la acusación constitucional. Ese proceso ya se inicia, se conforma ahora esta comisión revisora donde además hay un resultado bastante abierto porque hay 3 parlamentarios de oposición y 2 de gobierno, pero... ¿Cómo lee la posición de Pepe Out? Yo creo que el voto dirimente va a ser el de Pepe Out. Probablemente van a haber 2 votos claros de oposición a favor de esta acusación, 2 votos de la derecha en contra de la acusación y el diputado independiente Pepe Out probablemente sea el que cargue la balanza en una u otra dirección. Ahora, sin embargo, hay que recordar que lo que diga esta comisión revisora no es vinculante para la sala, ¿ya? Y finalmente en la sala, el pleno, los 155 diputados los que van a decidir soberanamente los destinos de esta acusación constitucional y las cuentas que sacamos hoy día es que están los votos para aprobarlo mayoritariamente, al menos en la Cámara de Diputados. El Senado es una cosa aparte. Al menos que estén los 78 votos. Diputado, entendemos que tiene una agenda bien agitada hoy día. Muchas gracias por su tiempo. Sí, Amaro, te escucho. No, simplemente además hacer eco de la carga simbólica de las fechas en la calendarización. Estamos hablando de que efectivamente esta comisión tendrá la tramitación a su cargo entre el 18 y el 22, 18 de octubre.
De ahí la importancia también y la carga simbólica que puede tener en la injerencia del calendario. Absolutamente. Y el contexto además que se pueda dar, ¿no?, justamente en esas calles, el contexto social. Pero a aclarar además un punto, Amaro, que en este calendario hay una incógnita que tiene que ver justamente con que hay 6 días, entre 4 a 6 días, para que el Senado dé a conocer esta acusación a la Cámara Alta, pero luego queda muy abierta una votación que puede incluso, según algunos diputados me planteaban, puede incluso tardar hasta 30 días. Es decir, eso no está muy ¿Quién dispone definido las según lo que me fechas, comentaban algunos Rodrigo? diputados. Es decir, es que eso quizás el senador Guillén nos puede aclarar ahí ese punto, ¿no? El senador, a ver si nos ayuda usted. ¿Quién dispone la fecha finalmente y le da la calendarización exacta? Cada poder del Estado de autónoma, la Cámara y el Senado tiene sus plazos máximos y puede usar los máximos o acordar hacerlo en plazos más breves. Eso depende de la mayoría de la sala. ¿Y lo mismo en la Cámara de Diputados? ¿Qué injerencia tiene, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados para apurar las fechas o para tratar de atrasar lo máximo posible esa votación? Sí, ¿Tonka? Sí, ayúdenme usted, diputado. Ahí, nosotros las proyecciones que hacemos desde acá de la Cámara de Diputados es que al menos en la Cámara de Diputados debiese estarse votando ya en la sala la primera semana de noviembre. Por lo tanto, eso más o menos, a más tardar la segunda de noviembre. O sea, sí o sí en la Cámara de Diputados se vota antes de la elección presidencial y parlamentaria del 21. No sé cómo están los tiempos en el Senado. Entiendo que tienen por constitución los senadores de un plazo de no menos de 4 días y no más de 6 días desde que se manda la notificación hacia el Senado o se da cuenta en el Senado. Ahí hay una diferencia de interpretación respecto de los plazos. Y de ahí en adelante queda un poco abierto, que finalmente eso es lo que vamos a tener exacto, que ver. O sea, podría coincidir esto con la segunda vuelta incluso. O sea, podría coincidir, claro, en el Senado con la segunda vuelta, efectivamente. Aunque los cálculos por ahora... Sí, aunque los cálculos por ahora son que hacia el 11 de noviembre ya podría empezar a pronunciarse el Senado. Pero Alejandro Guillén, volvamos, ¿verdad?, con la figura de Pepe Out. ¿Puede ser efectivamente un voto ahí que pueda dirimir o es un voto que fijamente ya está en la oposición? ¿Cómo lo ve usted, conociéndolo? Conociéndolo, no tanto, pero conociéndolo es bastante autónomo. Él va a tomar la decisión que en conciencia estime. Y además quiero decir que además de las consideraciones éticas que algunos tenemos como prioridad 1, hay otros que tienen consideraciones más políticas, que dicen, mira, si esto puede alterar la convivencia nacional o genera un daño a la República, sería mejor postergarlo o demorarlo. Esas consideraciones son parte también del análisis. No olviden que esta es una acusación política. Esa es la esencia de las acusaciones constitucionales. Y por lo mismo uno tiene que respetar porque en definitiva este tipo de votación, la Constitución establece que son individuales. Cada parlamentario responde a su conciencia. No hay formalmente alineamiento político. Puede haber coincidencia, pero no órdenes de partido. Es interesante el debate en todo caso. ¿Qué puede lesionar más la democracia finalmente? El no denunciar las malas prácticas de un presidente o lesionar efectivamente a la figura que encabeza el Estado en un momento con la inestabilidad que eso genera. Efectivamente ese es el debate que va a